extremadamente alto. Era tan estable que no parecía una Nightmare Seed. Entonces, Supernova Pictures iba a tomar posesión al 100%. En este momento, esa ciencia ficción Nightmare Seed los había encontrado. Era solo que no estaba pidiendo comida a Supernova Pictures, sino que estaba haciendo que toda la Liga Supernova se sometiera. Entonces, Kuyuren también notó que había aparecido otro ojo gigante en esta oscura dimensión de pesadilla. Este ojo estaba mirando a Yu-Ren y Mia, quienes estaban enredadas con su propio deseo asesino. Afortunadamente, la imagen predeterminada de Kuyuren en la pesadilla seguía siendo la de esa persona con una máscara fantasmal. A Kuyuren no le preocupaba que su identidad quedara expuesta frente a la audiencia de todo el mundo. La cosa fue: Kan. Hermana Saoni, por favor ayúdame a conectarme a un dispositivo para entrar en sueños con una conexión a internet en la realidad, le dijo Yu-Ren a Kan Saoni. Ya conectado. Inmediatamente apareció un aviso de conectado a internet frente a los ojos de Kuyuren. Tal movimiento normalmente enojaría a la mayoría de los señores de la pesadilla, pero ese señor de la pesadilla se estaba centrando en Mia. Esperaba con ansias que Mia fuera controlada por su odio y crueldad, y luego cazara y matara a su hermana y a otras personas cercanas a ella por medios crueles en la pesadilla. Sin embargo, Mia tenía una gran fuerza de voluntad. Siguió luchando con el deseo asesino que brotó de su cuerpo. Parecía que no perdería el control en poco tiempo. Durante este intervalo, Kuyuren agitó directamente su mano para abrir la interfaz de red incorporada en el dispositivo de entrada de sueños y comenzó a ver la transmisión en vivo del evento conjunto de The Flash 2. Cuando Dreammaker construyó la ciudad de Flash, creó varias instalaciones de evacuación para situaciones como la de hoy. Sin embargo, había demasiados fanáticos en el mundo de Flash. Mucha gente de todo el mundo quería venir a ver el porte heroico de Batman. Como resultado, las instalaciones de refugio reservadas no eran suficientes. Además, la ciudad de Flash era demasiado grande. A pesar de que corrió por toda la ciudad con su superpoder y pidió a esos fanáticos que fueran a las instalaciones de evacuación, todavía no podía adelantarse a esa horrible ciencia ficción Nightmare Seed que se había entrometido en su mundo. Corre hacia allá. Más rápido. Mientras Flash le pedía a una familia que corriera en dirección a un refugio, vio la niebla negra extendiéndose desde la frontera de la ciudad. Todo el perímetro quedó instantáneamente envuelto en la niebla negra que surgió de repente. Cuando la espeluznante niebla negra se disipó gradualmente, un grupo de conciencias de pesadilla, con armaduras pesadas negras y cascos con calaveras, aparecieron frente a Flash. Un ejército. Flash no sabía por qué esa palabra apareció en su mente. Fue el villano, o los villanos, quienes aparecieron en el cruel guión donde todas las personas que amaba fueron asesinadas. No había un solo poderoso señor de la pesadilla viviendo en esta semilla de pesadilla con el género de ciencia ficción que invadió el mundo de Flash, sino un ejército formado por unos cientos de conciencias de pesadilla. ¿Son estos los sacrificios que preparaste? Mi compatriota. ¿O debería decir ese 10-12? El comandante que dirigía el ejército parecía conocer a Flash. Miró a la familia protegida por Flash y pareció insatisfecho con un sacrificio tan pequeño. No te los entregaré, a ti. Ni siquiera pienses en lastimar a nadie en esta ciudad conmigo aquí. Flash dijo una de sus líneas clásicas. Pero esta vez no estaba actuando. Estaba usando su vida para hacer un voto. Esto es diferente de lo que hablamos antes, pero no importa. Ese 10-12, aunque se parecen a nosotros, recuerda. El comandante del ejército emitió una orden de inmediato. Las personas a las que estás protegiendo son solo consumibles que mantienen lo que necesitamos. En el momento en que se emitió la orden, los soldados detrás del comandante apuntaron sus armas a Flash y apretaron los gatillos. Flash esquivó para evitar las balas que venían hacia él con su poder de rayo y sacó a esa familia fuera del rango de influencia. Bajo el arco de truenos y relámpagos, Flash regresó al campo de batalla nuevamente. A sus ojos, los movimientos de estos soldados eran tan lentos que le hicieron bostezar. Contra sus niveles, podría ganar. Aunque la autoridad de esta Nightmare Seed era comparable a la supernova y era muy probable que fuera una Nightmare Seed de nivel SS. Cada soldado del ejército era mucho menos poderoso que un señor de la pesadilla de nivel S independiente. Pensó Flash mientras golpeaba el casco de un soldado. Entonces, la niebla negra que se extendía desde el casco envolvió su puño. Esto ralentizó un poco el movimiento de Flash. El comandante también aprovechó la oportunidad para patear a Flash en su estómago. Una fuerza poderosa lanzó a Flash contra la pared detrás de él. Tú, no deberías tener sentimientos por los consumibles. En el momento en que el comandante dijo esto, la madre de la familia, a quien Flash había despedido antes, quedó repentinamente atrapada en su mano. Cuando Flash se recuperó, quiso contraatacar, pero lo que encontró fue un campo de fuerza invisible.
Este campo de fuerza los separó completamente de los soldados y de esa madre. Parece que no lo entiendes, pero hay otros compatriotas que sí. El comandante ignoró a Flash, que intentaba destruir el campo de fuerza. Levantó a ese fanático de Flash que luchaba. Luego, le gritó a la audiencia que estaba viendo esta transmisión en vivo en todo el mundo, esos señores de la pesadilla sellados en todos los países y toda la conciencia de los sueños en cada país. Mis amigos. De ahora en adelante, ya no tendrás que humillarte ante estos supuestos creadores. Únete a nosotros. Únete a nosotros. Deberían rendirse a nuestro gobierno. Y ahora, te mostraré lo simple y fácil que es hacer que estos creadores cedan si quieres dominar el mundo. Casi la mitad de Dream Seeds y algunos de los Lords of Nightmare de todo el mundo pudieron escuchar y ver su conmovedora declaración. Y la forma en que este comandante demostró su declaración fue arrojando a esta mujer al Nightmare Dungeon donde se encontraba Kuyuren. ¡Excelente! Kuyuren miró a los fanáticos de Flash que fueron arrojados al Nightmare Dungeon donde él estaba. Sus rostros estaban llenos de pánico y miedo. Todo se mostró al mundo entero a través de la transmisión en vivo del evento conjunto de The Flash 2. Estaba incitando a los señores de la pesadilla, o incluso a los señores del sueño, de todo el mundo, a dejar de cooperar con sus creadores de sueños para absorber energía. Deberían ser como este Lord of Nightmare con el género fantástico que llegó a Europa. Succionó estas frágiles conciencias humanas hacia su pesadilla a gran escala, diciéndoles quién era el amo de este mundo. Quizás un solo señor de la pesadilla no se atrevería a hacer esto solo, porque correría el riesgo de ser destruido si realmente perdiera el control. Sin embargo, cuando un grupo de señores de la pesadilla trabajaban juntos, se convertiría en un problema complicado. El comandante estaba pidiendo a los señores de Nightmare de todo el mundo que se unieran y compartieran el mundo entero. Y, sin embargo, hubo un error lógico básico en la declaración de este comandante. Eso era. Mientras Nightmare Dungeon fuera lo suficientemente interesante, podría atraer a una gran cantidad de creadores para que ingresaran voluntariamente, oleada tras oleada. Era innecesario estar del lado opuesto de los humanos y correr el riesgo de ser destruido. Pero ahora, muchos Lords of Nightmare en todo el mundo probablemente estaban babeando, esperando ver a Mia perder el control y matar a todos en Nightmare Dungeon en la transmisión en vivo. Una vez que vieran a los de su propia especie absorber con éxito tanta energía de una manera tan brutal, que los humanos consideraban como perder el control, y que ningún humano se atreviera a resistir, algunos señores de la pesadilla probablemente responderían al llamado y se unirían a ellos. Entonces, Kuyuren pensó que era hora de dar un paso al frente y mostrarles una mejor salida. No era necesario correr el riesgo de luchar con humanos hasta que un grupo muriera. Solo la cooperación podría conducir a una situación en la que todos saldrían ganando. Además, esta era una excelente manera de promocionarlo. Capítulo 78 Muerto a la luz del día. No me mates. No me mates. Ese fan de Flash que fue arrojado al Nightmare Dungeon no entendió la situación aquí en absoluto. Pero ese señor de la pesadilla que estaba detrás de Mia era realmente demasiado aterrador. Puedes empezar a disfrutar de tu banquete ahora. De 1971. Una voz diferente a la del señor de la pesadilla sonó en toda la dimensión. Kuyuren pudo discernir su fuente. Era del ojo gigante sobre Nightmare Dungeon. El dueño de la voz era el líder de Nightmare Seed que había invadido Superhero World. Esta Nightmare Seed con el género de ciencia ficción de superhéroes ya había sido nombrada Black Mist Army. Su cuerpo había descendido al Océano Atlántico al norte de Inglaterra. El tamaño de esta Nightmare Seed había superado todas las Nightmare Seeds de nivel S registradas. Este ejército de pesadilla también mostró su ambición a su llegada. Querían ser el líder de todos los señores de la pesadilla. Secuestraron a una gran cantidad de fanáticos atrapados dentro de varios mundos de superhéroes y los usaron para amenazar a los funcionarios de The Flash 2 para que continuaran transmitiendo la situación en Nightmare Dungeon, donde se encontraba Yuren. Parecía que el señor de la pesadilla no podía esperar más ante este impulso. ¿De verdad crees que este crudo ambiente puede llamarse un festín? La inoportuna voz de Kuyuren llamó la atención del comandante y del señor de la pesadilla. No tienes derecho a hablar aquí. Ese ojo gigante miró fijamente a Kuyuren. El comandante parecía estar molesto porque Yuren interrumpió su conversación. No. ¿De verdad crees que todos los señores de la pesadilla del mundo pueden aceptar un ambiente tan humilde? Kuyuren miró fijamente ese globo ocular gigante y dijo, como si estuviera hablando con todos los señores de la pesadilla que estaban viendo la transmisión en vivo sobre el mundo pero que estaban sellados en las profundidades del subsuelo sin que nadie se preocupara por ellos. Puedo mostrarles cuán popular puede llegar a ser un señor de las pesadillas entre estos llamados creadores, cuando un hacedor de sueños construye una mazmorra de pesadilla adecuada para ellos. Lo que dijo Kuyuren hizo que el comandante se burlara.
Entrecerró los ojos hasta formar una fina línea, como si estuviera satirizando la arrogancia y la ignorancia de Kuyuren. ¿Por qué crees que los humanos lo aceptarían? Un monstruo que convierte a los humanos en bestias con solo tocarlos, un monstruo que solo puede confiar en matar a los de su propia especie y devorar sus emociones para sobrevivir. Creo que puedo intentarlo. Solo necesito cambiar algunas reglas básicas de este Nightmare Dungeon y agregar algunas cosas nuevas en su interior, dijo Yuren. Ese señor de la pesadilla se mostró reacio a aceptar, como si temiera la ayuda de Kuyuren. No intentes causar problemas, blandió el hacha en su mano y dijo con voz distorsionada. El señor de la pesadilla quedó satisfecho con el primer sacrificio que eligió, Mia. Solo tuvo que tragar y esperar ansiosamente el momento en que Mia perdiera el control y matara a todos los que la rodeaban. No estoy tratando de causar problemas. El poder que le estás dando es demasiado fuerte. Yuren señaló a Mia, que estaba arrodillada en el suelo y haciendo todo lo posible por reprimir el deseo de matar en constante aumento en su mente. Incluso si ella realmente pierde el control, ¿cuánto tiempo crees que podrán sobrevivir las personas comunes y corrientes arrojadas a tu Nightmare Dungeon? ¿1 segundo, 2 segundos, 3 segundos? Si te gusta saborearla. Energía emocional que no tiene calidad, no es nutritiva y se desvanece en un abrir y cerrar de ojos, puedo seguir mirando a un lado. Pero mirándote así, no creo que estés satisfecho. El trabajo de Kuyuren como Nightmare Maker era domesticar a este señor de la pesadilla y minimizar las bajas si era posible. La primera etapa de la domesticación fue hacerle entender que podría estar lleno si escuchaba a Kuyuren. Yo, puedo controlarme. La voz de Mia era tan pequeña que no parecía segura. Sabía que incluso si se controlaba, no podría superar esta pesadilla y domesticar al señor de la pesadilla. Lo único que podía hacer era liberar el deseo en su corazón y matar a todos los que tenía delante para satisfacer al señor de la pesadilla. Sin embargo, esto causaría un daño inimaginable a estas personas en la realidad. Además, tampoco haría que el señor de la pesadilla se rindiera. Kuyuren ignoró a Mia y siguió mirando a ese señor de la pesadilla. ¿Por qué debería escucharte? El señor de la pesadilla inclinó la cabeza y miró a Kuyuren. Una sonrisa escalofriante apareció en su máscara. Yo, tengo muchos sustitutos. Puedo devolverles la vida después de que mueran, lo cual es suficiente para mantener esta matanza durante 2 días, 3 días. Este señor de la pesadilla no era como Tapir o Lian. Ambos eran Nightmare Dungeons en los que, después de todo, nadie estaba dispuesto a entrar. Y mucho menos tener un festín, nunca habían visto un festín en su vida, por lo que tomaron la iniciativa de encontrar a Kuyuren para ayudarlos a mejorar su entorno de vida. En cuanto a este señor de las pesadillas. El área erosionada por sus pesadillas cubría múltiples ciudades en Francia e incluso algunas en los países vecinos. Aunque todas estas ciudades emitieron una advertencia de evacuación, hubo personas que no pudieron llegar a un lugar seguro. En una población tan grande, incluso si solo el 1% de ellos no pudiera evacuar, seguía siendo un número terriblemente grande. Serían capturados y marcados por este señor de la pesadilla. Podría atraer a estas personas en su Nightmare Dungeon para que se conviertan en parte de los ingredientes del festín cuando quisiera. Cuando Mia mató a estas personas frente a ella, incluso podría devolverles la vida y atraer a nuevas personas nuevamente. Esto era algo que el ejército quería demostrarles a los señores de la pesadilla. Una vez que estuvieran unidos, podrían disfrutar de los creadores en todo el mundo como en un buffet. Desafortunadamente. Será mejor que me escuches. De repente, una gran cantidad de sangre brotó de debajo de los pies de Kuyuren. Poco a poco fluyó detrás de él y formó sombras de sangre amenazadoras una tras otra. Estas sombras de sangre eventualmente se convirtieron en entidades reales. Todos eran guardianes de pesadillas de Dark Souls, incluido el señor de la ceniza más grande, Iorn. Los medios cuerpos de la legión de no muertos de Farron que salieron cuando Iorn sacó el cuchillo de carnicero cubierto de llamas ardientes, el rey sin nombre rodeado por relámpagos y el alma de ceniza que quería estirarse y agarrar a ese señor de la pesadilla. Lo que Kuyuren pensó que era una lástima fue que el mundo de Dark Souls todavía tenía la gama más amplia de jugadores y era el que más impresionaba a los jugadores de todo el mundo. Los otros mundos todavía se estaban desarrollando. Sin embargo, la repentina aparición de las sombras de sangre de los guardianes de las pesadillas nacidos en Dark Souls 3 fue suficiente para hacer que este deprimente Nightmare Dungeon fuera aún más deprimente. Mientras el fuego detrás de Yuren ardía, la niebla negra comenzó a llenar este Nightmare Dungeon. Al mismo tiempo, una luz feroz salió de ese globo ocular. Si quieres iniciar una guerra, nunca hemos tenido miedo. El líder del ejército no tenía miedo de Kuyuren y los señores de la pesadilla detrás de él. Habían venido a este Nightmare Dungeon para acabar con él.
Sin embargo, ese señor de la pesadilla de repente levantó el hacha en su mano y la arrojó a la niebla negra que representaba al ejército, bloqueando directamente esta columna de niebla negra fuera de su territorio. De 1971, ¿qué estás haciendo? El comandante le preguntó al señor de la pesadilla con voz profunda. Sin embargo, el señor de la pesadilla no le respondió. Se volvió directamente hacia Kuyuren. También era curioso qué podía hacer Kuyuren ante esta horrible pesadilla. Quizás Kuyuren podría ofrecer una comida deliciosa con los escasos ingredientes que tenía en este momento. Yo, te daré una oportunidad, pero hay una condición. Decía mientras señalaba a Mia frente a él nuevamente, ella tiene que casar a sus seguidores con esta imagen. ¿Cuál imagen? Kuyuren miró a Mia y descubrió que la pupila del otro lado de esta santa se había vuelto dorada, como si le hubieran dado algún tipo de divinidad. Parecía ser la condición en la que entró Mia como último recurso cuando sintió la niebla negra, al igual que Yuren convocando a Liam para prepararse para una pelea. Pero cuando ese dios poseyó el cuerpo de Mia, ella fue atrapada por ese señor de la pesadilla. Esto es la imagen de la diosa de Mia cuando está poseída por el dios de nuestra secta. La hermana de Mia le arregló el cabello y continuó, desde que se convirtió en heredera, se ha convertido en parte de la encarnación de nuestro dios en el mundo humano. Este es un secreto nada grande de nuestra secta. Y ahora, todo el mundo lo sabía. No solo eso, sino que también sabían que su diosa perseguiría a sus seguidores en el futuro. Kuyuren también pudo ver las luchas en el rostro de Mia. Antes no estaba dispuesta a lastimar a personas cercanas a ella. Y ahora tenía una razón más por la que debía reprimir el deseo asesino en su mente. Definitivamente no podría dañar la reputación de la diosa de su secta. Esta era la religión estatal de Francia. Cosas como que su diosa persiguiera a sus creyentes con un hacha. Después de que perfeccione las reglas y la construcción, sus creyentes podrán ofrecerse como voluntarios para participar. Lo que dijo Kuyuren puso una expresión de asombro en el rostro de Mia, como si estuviera diciendo, ¿crees que parezco una tonta? Sin embargo, Kuyuren no le explicó. En cambio, comenzó a reconstruir este sueño. Empecemos por las reglas y mapas más básicos. Kuyuren sintió que el señor de la pesadilla le había dado el control de esta mazmorra. Durante este periodo, las sombras de sangre de los guardianes de Dark Souls detrás de Kuyuren también desaparecieron gradualmente. La sangre que cayó de las sombras de sangre se extendió alrededor de los pies de Kuyuren, creando un suelo cubierto de maleza y un cielo sombrío en esta oscura dimensión de pesadilla. Todos en Nightmare Dungeon observaron los cambios con ansiedad. Esa fan de Flash que acababa de llegar vio algo aparecer de repente junto a ella. Ella cayó al suelo mientras gritaba. ¿Qué es esto?, dijo ansiosamente con un temblor en su voz. Un gancho cubierto de sangre apareció junto a ella. Este gancho obviamente no era para colgar carne de cerdo o de res, sino para colgar humanos. Juró que nunca querría que la colgaran de este gancho en toda su vida. Bienvenido al mundo de Dead by Daylight. ¿Hay alguien aquí que esté dispuesto a ser el primer grupo de supervivientes perseguidos por esta diosa carnicera? Kuyuren puso suavemente su mano sobre Mia, quien constantemente reprimía el deseo asesino en su cuerpo. Capítulo 79 Reglas. ¿Muerto por la luz del sol? ¿Carnicero? ¿Sobrevivientes? ¿Qué exactamente quieres que haga? Ese fanático de Flash todavía tuvo algo de coraje para enfrentarse a Kuyuren. Aparte de ese espeluznante señor de la pesadilla, Kuyuren era el más anormal entre todos los atrapados en este Nightmare Dungeon. La razón principal fue que la máscara de cara de fantasma que Tapir le dio a Yuren ejerció una tremenda presión sobre los humanos. Le hacía parecer un señor de la pesadilla. Esas son las reglas de este Nightmare Dungeon. Elegiré a 4 de ustedes para que sean los supervivientes que serán asesinados por la señorita Mia, la carnicera, en esta granja. Un hacha llena de un aura extraña apareció en la mano de Kuyuren. Se parecía al que sostenía Mia. Luego dijo mientras movía la yema del dedo por la hoja del hacha que estaba cubierta de sangre de color rojo oscuro, la primera vez que la señorita Mia te golpee, solo te cortarán y entrarás en un estado de lesiones graves y sangrado. ¿Estás seguro de que estaremos sangrando pero no nos cortarán la cabeza? El fan de Flash y los otros creyentes, que no sabían lo que estaba pasando, miraron el delgado cuerpo de Mia. Aunque decir esto era más o menos una falta de respeto hacia su diosa, estos creyentes sentían que incluso si Mia se convirtiera en una verdadera carnicera, aún podrían vencerla simplemente peleando con sus manos. Durante este periodo, si Mia te golpea por segunda vez, caerás directamente al suelo y perderás toda tu movilidad. ¿Qué pasará cuando caigamos al suelo y perdamos nuestra movilidad?, preguntó la fan de Flash mientras temblaba. Por supuesto, la señorita Mia te atrapará, luego te levantará y te colgará de ese gancho para carne como si fuera un trozo de cerdo muerto.
No solo ese fanático de Flash, sino que las palabras de Kuyuren también hicieron que los creyentes, que habían entrado en este Nightmare Dungeon por accidente, se mantuvieran alejados de ese gancho de carne, que exudaba una aura desconocida. No hay que tener demasiado miedo. Los otros supervivientes aún pueden salvarte si realmente estás colgado allí, pero solo hay 3 posibilidades. Cuando te cuelguen del gancho por tercera vez, la ceremonia del sacrificio comenzará oficialmente. Serás devorado por espíritus malignos y te convertirás en un sacrificio, para este señor de la pesadilla. Dijo Kuyuren mientras demostraba la escena del sacrificio final. Un gancho gigante cayó del cielo y penetró todo el cuerpo de un sobreviviente inocente que Kuyuren había creado, quien luego fue arrojado al cielo, creando un sonido repugnante de separación de carne y sangre. Al escuchar el sonido, la fan de Flash se asustó tanto que cayó al suelo. Señaló a Kuyuren, este Nightmare Maker, y gritó de miedo, tú diablo. De hecho, probablemente solo los demonios podrían idear reglas de juego tan crueles. Kuyuren no dijo nada, pero el señor de la pesadilla junto a mí estaba emocionado. Golpeó ansiosamente el hacha en su mano, como si ya no pudiera controlar el deseo asesino dentro de su cuerpo después de escuchar la explicación de Kuyuren. Quería ir él mismo a cazar a esos lamentables supervivientes. ¿Podemos contraatacar? Por ejemplo, ¿colgar a esta carnicera del gancho? Esta pregunta vino de la hermana de Mia. Parecía que estaba intentando contar un chiste para aliviar la atmósfera tensa. Sin embargo, esta broma hizo que su hermana la mirara con una cara que parecía decir, ¿estás jodidamente loca? ¿Quieres colgar al carnicero del gancho? Eres bastante ambicioso. Puedes probarlo si quieres. Kuyuren sintió que la tensión a su alrededor no disminuía mucho, por lo que pensó que debería decirles la manera de sobrevivir. Pero no te recomiendo que hagas esto. Solo hay 2 formas de sobrevivir. Primero, hay una gran cantidad de motores eléctricos rotos por toda la mansión. Solo necesitas reparar 5 de ellos y podrás abrir la puerta de escape para salir de esta pesadilla. Después de eso, recibirás una recompensa de este señor de la pesadilla. ¿Premio? Esto dejó estupefacto al señor de la pesadilla por un tiempo, pero aún así asintió lentamente y aceptó la decisión de Kuyuren. En segundo lugar, cuando tus otros 3 compañeros se hayan convertido en sacrificios para este señor de la pesadilla y estés solo, aparecerá un túnel en el mapa. Esa será tu última esperanza. Si lo encuentras, sobrevivirás. Si no lo haces, te convertirás en un sacrificio para el carnicero junto con tus amigos. Tendrás que explorar tú mismo las reglas detalladas y otras cosas de la pesadilla. Ahora bien, ¿quién está dispuesto a ser el primer grupo de sacrificios? Kuyuren los miró uno por uno y preguntó. La hermana de Mia y 3 miembros del clero de su secta religiosa se destacaron y estaban listos para hacer los sacrificios. Sin embargo, a este señor de la pesadilla no le gustó ver el martirio de estos miembros del clero, quienes estaban dispuestos a dedicar sus vidas a su Dios. Extendió su mano lentamente y señaló a la hermana de Mia, luego a otros 2 creyentes que fueron traídos por accidente. Tú. Tú y tú. Finalmente tú. El señor de la pesadilla al final señaló a ese fanático no relacionado de Flash. ¿Y tú? Hay tanta gente. ¿Por qué yo? No. No puedes hacer esto. Ese fanático de Flash siguió retrocediendo, pero esta caza mortal ya había comenzado justo en el momento en que el señor de la pesadilla tomó la decisión. Ella miró a su alrededor. Todas las demás personas irrelevantes a su lado habían desaparecido. Solo quedaron los otros 3 supervivientes elegidos por el señor de la pesadilla y la carnicera, que seguía reprimiendo su deseo asesino. En ese momento, se adaptó bastante rápido. Aunque Mia parecía inofensiva, las espinas entrelazadas alrededor de su brazo seguían subiendo. Esta diosa podría convertirse en una cruel carnicera asesina en el próximo segundo. Los otros 3 supervivientes también reaccionaron. Corrieron en todas direcciones y empezaron a buscar motores eléctricos en esta finca. Solo la hermana de Mia quedó con Mia, que estaba a punto de perder el control. Durante este tiempo, Kuyuren llevó al señor de la pesadilla a la tribuna de espectadores. Pero él no fue el único allí. También hubo audiencias de todo el mundo que vieron este evento conjunto de The Flash 2. La amenaza planteada por el ejército de la niebla negra era mucho mayor de lo que esperaba Kuyuren. Mientras Kuyuren estaba construyendo Nightmare Dungeon of Delva y Delar, ya habían capturado a más de 100 fanáticos inocentes en la ciudad de Flash. Estas personas fueron reunidas por Black Mist Army y utilizadas como moneda de cambio y rehenes en las negociaciones con Supernova Pictures. Lo peor era que el ejército de la niebla negra elegía a un par de tipos afortunados de vez en cuando y los arrojaba al Nightmare Dungeon donde estaba Yurren. Los fanáticos capturados por el ejército de la niebla negra quedaron envueltos en una atmósfera desesperada y temerosa.
Nadie podría mantener la calma sabiendo que al segundo siguiente serían alimentados con un monstruo. Sin embargo, Mia les dio esperanza. Cuando vieron que la persona que interpretaba al carnicero asesino en la transmisión en vivo de Nightmare Dungeon era la diosa de la religión estatal de Francia, el miedo a ser devorado por un monstruo se convirtió gradualmente en la esperanza de que Mia pudiera superar su deseo de matar. La mayoría de los fans que participaron en el evento conjunto de The Flash 2 esta vez eran de Europa. Incluso si no eran religiosos, también reconocieron a Mia, esta santa que se ofreció a sacrificarse para proteger a la gente de su país. En la transmisión en vivo, Mia había estado reprimiendo su deseo de matar desde el principio. Las personas atrapadas en Nightmare Dungeon y aquellos que estaban a punto de ser arrojados a Nightmare Dungeon por el ejército estaban orando para que Mia pudiera continuar aguantando. Mientras Mia aguantara el deseo el tiempo suficiente, el ejército de la niebla negra no podría resistir a los superhéroes y al mundo exterior. Entonces, serían salvos, en lugar de ser arrojados a ese Nightmare Dungeon y convertirse en un alma muerta bajo el hacha de Mia. Y sin embargo, había una persona que no estaba de acuerdo, la hermana de Mia. La maldición del Señor de la Pesadilla está erosionando tu cuerpo. Cuanto más reprimas tu deseo, mayor daño sufrirás. Mai dijo, libérenlo. Permítanme compartir con ustedes. Todavía puedo soportarlo. Hermana, al menos deja que algunas personas más escapen de este Nightmare Dungeon. Los pensamientos de Mia eran un poco diferentes a los de Kuyuren y su hermana Mai. En lugar de domesticar a este señor de la pesadilla, pensó que proteger a la gente era más una prioridad. Sin embargo, Kuyuren y su hermana sabían que solo la matanza en este Nightmare Dungeon podría satisfacer a ese señor de Nightmare y detener la propagación de la contaminación en toda Francia. Entonces, Mia debe blandir el hacha que tiene en la mano y sumergirse en el papel del carnicero. Pero al ver la mirada terca de su hermana, como si preferiría morir antes que cortar a las personas cercanas a ella, la hermana de Mia solo pudo usar su última carta de triunfo. ¿Recuerdas esas selfies que te tomaste hace unas semanas? Mai preguntó de repente. ¿Qué, selfies? Mia no entendía por qué su hermana de repente hablaba de esto. Ese día cuando te pusiste el sostén después de ducharte, de repente te tomaste algunas selfies. Pensé que estaba saliendo con alguien fuera de ese momento, pero después de investigar un poco, descubrí que, parecías estar de humor para hacer eso, dijo Mayo. Este método agresivo dio en el blanco. Mia casi levantó el hacha que tenía en la mano y cortó a su hermana. Eres. Así es. Mai se tomó la barbilla con ambas manos y mostró una sonrisa astuta. Guardé esas selfies que tomaste en secreto. Cada vez que dejes escapar a uno de nosotros, durante esta cacería, publicaré uno en internet. Iré a arreglar los motores eléctricos y me prepararé para abandonar Nightmare Dungeon ahora. Mai le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Mia. Luego caminó lentamente hacia el motor eléctrico que estaba lejos. Espera. Mia se quedó allí y gritó mientras veía a su hermana alejarse, dije que espera. Entonces, bajo la mirada de los espectadores de todo el mundo y los devotos creyentes de la religión estatal de Francia, la diosa y la santa, en quienes creían, levantaron el hacha cubierta de sangre con ambas manos y corrieron hacia su amado. Hermana mientras dejaba escapar un rugido aterrador. Capítulo 80 Ensayo. Mia descubrió que a pesar de hacer un movimiento, aún podía controlar el deseo asesino en su cuerpo. ¡Qué afortunado! En este momento, solo necesitaba atrapar a su hermana y preguntarle sobre esas selfies. Mia no creía que su hermana pudiera escapar de su casa. Ren tenía razón. De hecho, Mia sintió que su poder y velocidad mejoraron enormemente. Mientras perseguía a Mai, la distancia entre los dos se acortó rápidamente. Cuando Mia estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano e intentó atrapar a su hermana, pero Mai de repente saltó por una ventana. Estaba a punto de entrar a la mansión de la granja. Está huyendo. ¿Cómo puedo dejarla escapar? Regresa aquí. Cuando Mia se dio cuenta de que no podría atrapar a Mai con la mano, levantó el hacha que tenía en la mano casi instintivamente. Cortó a su hermana, que estaba a mitad de camino por encima de la ventana. El hacha golpeó a Mai. El sonido de la espada cortando la carne fue extremadamente claro en la percepción de Mia. Cuando vio sangre saliendo del cuerpo de su hermana, inmediatamente recuperó la conciencia, que fue tragada por su deseo asesino. Hermana. Mia se quedó paralizada por un momento con el hacha que estaba cubierta de sangre en su mano. Y aún así, Mai cubrió su herida y se escapó en un abrir y cerrar de ojos como si no estuviera herida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Mientras Mia estaba parada allí estupefacta, dos sonidos extraños llegaron a sus oídos. En su campo de visión se mostró que dos motores eléctricos que se encontraban a lo lejos ya habían sido reparados. ¿Tan rápido? ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Había un número 5 escrito con sangre en el campo de visión de Mia. Cuando se repararon 2 motores eléctricos, este número se convirtió en 3. Para los supervivientes, esto era como los 3 rayos de sol antes del amanecer. Para Mia, sin embargo, fue una cuenta regresiva hacia la muerte social. Solo tenía que atrapar a su hermana. Bien. Solo tenía que atrapar a su hermana. ¡Qué trato! ¿Dónde está ella? ¿Dónde diablos está ella? En ese momento, el resentimiento y el deseo asesino de Mia comenzaron a aumentar. Ella estaba buscando por toda la granja como loca. Mientras tanto, la hermana de Mia estaba siendo tratada por otro superviviente en el sótano de la mansión. Tienes una lesión grave. No puedo creer que la santa realmente haya hecho esto. Este sobreviviente también era un creyente de la secta religiosa de Mia. Era realmente difícil para él imaginar que la santa cortaría a su hermana con un hacha con tanta fuerza. Las chicas siempre tienen algunos pequeños secretos que no quieren contar a los demás. Mai soportó el dolor en su espalda y continuó hablando con ese tono de broma. Sobre este secreto, señorita Mai. Si realmente escapamos de este Nightmare Dungeon, ¿puedes enviarme una copia? ¿Esas fotos? Mientras vendaba la herida en la espalda de Mai, este creyente estaba algo interesado en esas selfies. Desafortunadamente, antes de que Mai pudiera responderle, vio la figura que casi hizo que su corazón se detuviera. Era Mia Crato. Todo el brazo de esta alguna vez lamentable santa había sido corroído por las espinas del hacha. Todo su cuerpo había sido teñido de rojo por la sangre roja oscura, y toda su persona se había transformado gradualmente. Cuando puso su mano en el alféizar de la entrada del sótano y lo miró fijamente con sus ojos rojo escarlata mientras gruñía. Este creyente estaba tan aterrorizado que no podía hablar. Parece que mi hermana no me lo permite. Yo iré primero. Mai estaba preparada para esto. No le importaba que el sobreviviente todavía estuviera vendando su herida. En el momento en que vio a su hermana, corrió hacia otra salida. Mia instantáneamente corrió hacia su hermana después de alcanzarla. A ella tampoco le importaba ese superviviente que estaba al lado, que estaba muerto de miedo. El sótano era demasiado pequeño. No importa cuán ágil fuera Mai, no pudo vencer a su hermana, quien fue fortalecida por el poder del Señor de la Pesadilla. Cuando Mia se acercó nuevamente y estaba a punto de atrapar a su hermana, Mai de repente derribó una tabla de madera colocada a un lado de la pared. Mai no tenía la intención de hacerlo, pero esta tabla de madera se estrelló contra su hermana en el momento en que cayó. En un abrir y cerrar de ojos, Mia fue detenida por la tabla de madera. Los dos se sorprendieron. Mia golpeó fuerte la tabla de madera con el hacha en su mano por enojo, reduciéndola en astillas de madera. Volvió a mirar hacia arriba y descubrió que su hermana había desaparecido de su lugar. Como nueva carnicera, y debido a que Mia solo persiguió a su hermana todo el tiempo, su actuación no pudo satisfacer al Señor de la Pesadilla en absoluto. Cuando los supervivientes terminaron de reparar los 5 motores eléctricos, se abrió la puerta de escape. Mia solo había cortado a su hermana una vez en todo el tiempo. No puedes irte. Mia se paró frente a la puerta de escape y le gritó a su hermana. Sin embargo, Mai levantó ambas manos con una sonrisa en su rostro e hizo el gesto de 4. Este gesto con la mano significaba. Llevó la ira, el resentimiento y el deseo asesino en la mente de Mia al punto más alto. Regresa aquí. Sin embargo, fue inútil por mucho que Mia gritara. Solo podía ver a su hermana escapar con los otros 3 supervivientes con los ojos abiertos. Tras el furioso rugido de Mia, el grado de transformación en su cuerpo también aumentó. Había débiles signos de evolución completa. Al poder enojar tanto a su hermana que pasó a la segunda etapa, esta hermana mayor fue bastante impresionante. Sin embargo, Kuyuren no podía consolar a Mia en este momento. El Señor de la Pesadilla no quedó satisfecho con el resultado de esta cacería. A pesar de que había absorbido el miedo de los supervivientes cuando huyeron, ninguno de los supervivientes se había convertido en un sacrificio, lo que significa que no recibió una comida adecuada. ¿Puedes cumplir con las reglas que establecí antes del comienzo de la siguiente ronda? Preguntó Kuyuren mientras miraba al Señor de la Pesadilla. El Señor de la Pesadilla permaneció en silencio por un rato. Al final, todavía sacó de su mano una brillante semilla de sueño de nivel C y la puso en la palma de Mai. Tú eres el más destacado. Decía con un tono distorsionado, ¿quieres aceptar mi poder para cazarlos? Entonces, podrás conseguir más. Nivel B, o incluso nivel A. Quería reclutar a Mai para que se convirtiera en carnicera, pero Mai no estaba de humor en ese momento. ¿Cuánto tiempo permanecerá mi hermana en este estado? Mai preguntó ansiosamente mientras miraba a Mia, que todavía deambulaba por la granja.
Una vez que ofrezca 4 sacrificios, será libre, o agregará más reemplazos. Los requisitos de este señor de la pesadilla eran más bajos de lo que esperaba Kuyuren. Ahora, deberíamos dejar entrar el siguiente lote de sacrificios. Espera, esta vez podemos reclutar supervivientes en público y ver si hay alguien que esté dispuesto a luchar con esta santa. La decisión de Kuyuren fue anunciada al mundo entero a través de la transmisión en vivo. El señor de la pesadilla estaba a punto de decir, ¿qué humano sería tan tonto como para venir a este infierno voluntariamente y ser asesinado cruelmente? Luego, recibió una solicitud para ingresar a Nightmare Dungeon. No hubo muchas solicitudes. Solo una docena de personas querían ser supervivientes. Sin embargo, este señor de la pesadilla había recibido muchas solicitudes para hacer de carnicero, tantas que quedó un poco asombrado. Siempre hubo humanos en este mundo que no temían a la muerte y aquellos que disfrutaban cazando y matando a otros. Quizás Kuyuren debería considerar mitigar los efectos de este Nightmare Dungeon en la mente de las personas. Capítulo 81 atrapó un gran tesoro. Herrin estaba viendo la transmisión en vivo de Kuyuren. Sin embargo, ella estaba haciendo algo importante mientras lo veía. Ella guió a los miembros restantes de Dream Eaters y Batman a Nightmare Seed llamada Black Mist. ¿Qué diablos está pasando con este lugar? Men levantó el martillo gigante que tenía en la mano y aplastó a un monstruo hecho de sombras. El interior de Nightmare Seed of Black Mist no se parecía a esas Nightmare Seeds que no habían sido construidas por un Dream Maker. Había un ecosistema completo en esta Nightmare Seed, con 2 partes críticas. Uno eran los soldados del ejército de la niebla negra y el otro eran los monstruos hechos de la niebla negra. Herrin y sus Dream Eaters se habían encontrado con algunos pequeños monstruos desde que se colaron en este Nightmare Dungeon. Finalmente llegaron sanos y salvos a la posición central de Nightmare Dungeon. Sin embargo, a juzgar por todo tipo de rugidos desde lejos, debería haber un monstruo aún más grande viviendo en este Nightmare Dungeon. No tenía idea de cómo sobrevivieron los soldados del ejército de la niebla negra en un ambiente tan pobre. Pero esto no era algo por lo que Herrin tuviera que preocuparse. El cuartel general del ejército estaba en el centro de Nightmare Dungeon. Para resistir a los superhéroes y Dream Seeds de todo el mundo, se envió la mayoría de las tropas. Entonces, cuando Herrin siguió a Batman al interior, ella y sus Dream Eaters se encontraron con un soldado del ejército con un cuerpo pequeño, con los atributos de Batman como protagonista. No parecía un soldado. La armadura de su cuerpo era aparentemente mucho mejor que la de los soldados comunes. Aunque solo medía 160 centímetros de altura, Herrin supo a primera vista que podría tratarse de alguna figura importante del ejército. Sin la necesidad de que Herrin diera una orden, Batman disparó el gancho de su pistola de gancho. Le ató las piernas cuando se dio la vuelta para escapar después de ver a Herrin y los otros intrusos, haciéndolo perder el equilibrio y caer al suelo. Tan débil. Justo cuando este pensamiento le vino a la mente a Herrin, las alarmas en todo el cuartel general comenzaron a sonar. Te dije que no mantuvieras vivas estas cosas cuando las veas. Arenque. ¿Qué demonios te pasa? Men dijo y quiso dispararle a esa cosita atrapada por Batman. De hecho, el arenque debería poner fin a su vida inmediatamente. Si el antiguo lado oscuro estuviera aquí, Herrin podría hacerlo directamente, pero contuvo su deseo asesino frente a Batman. Deberíamos retroceder. Herrin escuchó pasos provenientes de todas direcciones. No podían subestimar la fuerza de ningún soldado del ejército. Si realmente estuvieran rodeados y capturados, es posible que no pudieran regresar al mundo real en absoluto. ¿Dónde podemos ir? ¿Volver a Ciudad Gótica? Han bloqueado las entradas a los otros mundos de superhéroes. A Men no le gustaba Batman. A sus ojos, Batman era alguien que los arrastraba hacia abajo. Si todavía fuera el lado oscuro, podrían considerar pelear algunas rondas con los soldados del ejército. Hay un Nightmare Dungeon al que podemos retirarnos, dijo Herrin mientras miraba la transmisión en vivo de Yurren. ¿Qué mazmorra de pesadilla? Muerto a la luz del día. Esta era la salida que Herrin había planeado antes. El Nightmare Dungeon donde se encontraba Kuyuren era el único conectado a Nightmare Seed del ejército en este momento. Preferiría entrar en la pesadilla de Dead by Daylight que quedarse aquí y ser detenida por este grupo de soldados durante toda su vida. Yo te cubriré. Batman también tomó una decisión. Como conciencia de sueño, incluso si lo mataran aquí, podría renacer en su propia semilla de sueño. Herrin no actuó demasiado dramáticamente y Men tampoco estaba de humor para preocuparse por Batman. Había venido a este Nightmare Dungeon para robar cosas, pero resultó que no obtuvo nada después de planificar durante tanto tiempo. ¿Qué pasa con esto? Men señaló al soldado del ejército en el suelo, que intentaba desatar la cuerda que le rodeaba las piernas. Llévalo con nosotros.
No podemos irnos sin ningún trofeo. La teletransportación está por comenzar. Herring miró la espalda de Batman por última vez y luego sintió una sensación de caer. Ya era demasiado tarde cuando quiso ajustar su cuerpo. Cayó al suelo con fuerza, mientras el soldado del ejército que había secuestrado chocó contra su cuerpo, casi rompiéndole la espalda. Maldita sea. Afortunadamente, era un Nightmare Dungeon. Herring se agarró la cabeza ligeramente mareada cuando la voz de Kuyuren sonó en sus oídos. Una vez que Herring miró hacia arriba, vio a Kuyuren con una máscara de fantasma parado justo frente a ella. De verdad. Señorita Herring, me impresiona profundamente cada vez que aparece. En lugar de esto, espero que puedan interesarse más por los seguimientos y actualizaciones de Batman. Herring se levantó del suelo y miró el entorno que la rodeaba. El señor de este Nightmare Dungeon estaba mirando a este grupo de personas que de repente habían aparecido con confusión en sus ojos. He visto el nuevo Nightmare Dungeon que construiste. ¿No estás reclutando supervivientes? También puedo desempeñar el papel de carnicero si quieres. Herring se masajeó la cintura que estaba a punto de romperse y le dijo a Yu-Ren, siempre y cuando le pidas al señor de la pesadilla que deje ir a mi gente. Esta no es mi decisión. Además, señorita Herring, ¿qué es esa cosa que intenta alejarse arrastrándose? Kuyuren señaló al soldado del ejército que se alejaba poco a poco de este peligroso lugar. Mi trofeo. Herring tiró de la cuerda que tenía en la mano y acercó a ese soldado a su lado. Mientras Kuyuren todavía se preguntaba, los ojos que monitoreaban este Nightmare Dungeon de repente se pusieron ansiosos. Su Majestad. El fuerte grito del comandante del ejército resonó en todo el Nightmare Dungeon. ¿Su Majestad? Herring realmente había recuperado un gran tesoro para Kuyuren. Tengo una buena idea. ¿Qué tal si les dejamos ser el próximo grupo de supervivientes? Yu-Ren señaló a Herring y a ese pequeño soldado del ejército de la niebla negra. Tal vez fue la ilusión de Kuyuren, pero cuando señaló con el dedo a ese soldado del ejército, el logotipo de la calavera en su casco se convirtió en una expresión de pánico y sudoración. ¿Crees que permitiremos eso? Humanos. Había un rastro de miedo, pero sobre todo de ira, en la voz del comandante. Sin embargo, el señor de la pesadilla levantó el hacha que tenía en la mano y la arrojó directamente al ojo gigante. Aunque el ojo no fue destruido, le dijo quién era el dueño de este territorio. Interesante. Los aceptaré como el próximo lote de sacrificios. Detener. La niebla negra volvió a llenar toda la dimensión de la pesadilla, pero esta vez fue sellada por la sangre que brotaba detrás de Kuyuren y el hacha del señor de la pesadilla. Las familias de esos humanos que secuestraste están esperando que se vayan a casa con perturbación, al igual que tú. Ahora es el momento de que sientas este tipo de miedo. Kuyuren reencaminó hacia el soldado del ejército y le dijo mientras desataba la cuerda de sus pies. Kuyuren realmente lo estaba secuestrando en este momento. Correr. La pesadilla viene por ti. Espero que te guste esta pesadilla. Si no estás interesado, todavía tengo otras opciones para que elijas. Este soldado fue llamado Su Majestad por el comandante del ejército de la Niebla Negra, por lo que debe ser un personaje importante. Probablemente fue el núcleo de esa Nightmare Seed de ciencia ficción. Pase lo que pase, dado que era parte de la conciencia de la pesadilla, definitivamente podría absorber energía de esta persecución en Dead by Daylight. Este soldado del ejército no respondió a Kuyuren, pero entendió lo que quería decir. Quizás tenía miedo, o quería acercarse a Herring para saborear la energía emocional que se producía cuando era perseguida por el carnicero. Se inclinó ligeramente en dirección a Herring. Incluso si me sigues, no esperes que te salve. Cuando Herring dijo esto, Kuyuren parado frente a sus ojos desapareció. En cambio, el sonido de un hacha arrastrada de forma intermitente llegó desde la distancia. Ese carnicero, que estaba enojado con su hermana y había entrado en la segunda etapa, venía por ellos. Capítulo 82, delicioso. ¿Me calmé? Mia descubrió que estaba más tranquila después de liberar por completo su ira y crueldad. Semejante calma no significaba que el deseo asesino en la mente de Mia se hubiera desvanecido, sino que podía pensar con calma en la situación actual. Entonces, cuando comenzó la segunda cacería, Mia incluso tuvo tiempo de mirar los comentarios y reacciones en Internet con el dispositivo de ensueño que estaba conectado a la red. Ella ignoró aquellos comentarios que le daban dolor de cabeza, como «hermana, córtame» o «quiero que mi hermana me abrace». Encontró la cuenta oficial de su secta religiosa en Twitter. Esta cuenta oficial normalmente la administraba su hermana. Ante la expectación de todos, se publicaron en esta cuenta 4 fotografías del santo. Por suerte, su hermana todavía tenía un poco de conciencia. 3 de estas 4 fotografías eran de su vida diaria. Solo la última fue la selfie que se tomó después de salir de la ducha.
Y, sin embargo, su hermana no publicó la foto completa. Ella solo publicó su cabeza y la parte superior del cuerpo, mientras que la parte inferior de su cuerpo estaba en blanco. Esto hizo que Mia soltara un profundo suspiro de alivio. Sin embargo, toda la gente se lamentaba en los comentarios. Mia sabía que su hermana le estaba advirtiendo. Si todavía hizo el tonto y anotó 4 carreras en esta ronda, lo que significa que todos los sobrevivientes escaparon, su hermana realmente podría publicar sus fotos de ropa interior en Internet. Si no puede soportarlo más, puede intentar devorar esa Nightmare Seed. La voz del dios que Mia adoraba apareció en su conciencia. Después de que Mia fuera corrompida por ese señor de la pesadilla en forma deificada, gradualmente sintió su verdadera identidad. Ese señor de la pesadilla era de hecho parte del mundo de los dioses. Si Mia quisiera, podría optar por devorar a ese señor de la pesadilla para frenar la propagación de los desastres. El precio sería que el dios que ella adoraba quedaría contaminado por la pesadilla. No deberías decir, devorar. Debería ser, integrar, y, coexistir. La voz de Kuyuren sonó de repente en los oídos de Mia e interrumpió sus pensamientos. Mia preguntó, ¿crees que Lord of Nightmare todavía es controlable? Esto es algo que tienes que demostrarle a ese señor de la pesadilla. Le gustas mucho y le gusta esta ceremonia de sacrificio. Una vez que le ofrezcas 4 personas podrás satisfacer parte de sus necesidades. Y después de varias rondas más, la codicia de ese señor de la pesadilla será sofocada. Entonces, será mucho más fácil para nosotros negociar con él y pedirle que suelte a esas personas inocentes que capturó en las ciudades europeas. La sugerencia de Kuyuren hizo que Mia se quedara quieta y dudara. Este fue un problema del tranvía para Mia. Sacrificar a una minoría a cambio de la seguridad de la mayoría de la gente en todas las ciudades de Francia, oh. No existía el oh. Urren realmente quería controlar a esta santa para matar a los sobrevivientes con el hacha usando un mouse y un teclado en este momento. Por favor, recuerde que Lords of Nightmare rara vez lastima a la gente. Solo sufrirías graves repercusiones cuando te resistas demasiado a la pesadilla o te entregues demasiado al dolor y la muerte. El Nightmare Dungeon que construí les ha brindado el mayor alivio posible. Los 4 supervivientes en la mazmorra en este momento están participando voluntariamente. En este momento, también deberás sumergirte en la casa, capturarlos y ofrecérselos al Señor de la Pesadilla. Entonces, podrás demostrarle al Señor de la Pesadilla, que puedes apoyarlo, en lugar de depender de sí mismo para salir a cazar a esas personas inocentes. Para demostrar que podías soportarlo. Además, te sugiero que sea mejor que te apresures. Urren dijo, entre los 4 supervivientes, hay uno con quien es muy difícil tratar. Es miembro del ejército de la Niebla Negra. Si no puede satisfacer a ese señor de la pesadilla, buscará al ejército de la Niebla Negra. Para entonces, mucha gente en Francia morirá. Kuyuren fue bastante claro hasta este punto. Después de sopesar los pros y los contras, Mia también entendió lo que debía hacer ahora. No podía dejar ir a ningún superviviente en esta ronda. Herring debe admitir nuevamente que Kuyuren era realmente bueno creando una atmósfera de horror. El ambiente en toda la finca era oscuro y espeluznante. El viento helado que le llegó directamente a la cara llevaba olor a sangre, lo que la hizo temblar y sentir náuseas. Si otras personas comunes y corrientes estuvieran aquí, es posible que ya estuvieran tan asustadas que se tirarían al suelo y no se atreverían a moverse. Pero para un cazador experimentado que había muerto innumerables veces en Yharnam en Bloodborne como Herring, esto no fue nada difícil. Herring pronto encontró un motor eléctrico e inmediatamente se agachó y comenzó a repararlo. Esta era la primera vez que Herring reparaba algo en su vida. En el pasado, los trabajos que hacía consistían en destruir y desmantelar cosas cercanas a ella. Y, sin embargo, este motor eléctrico no fue difícil de reparar. Herring yacía al lado del motor eléctrico y descubrió que solo necesitaba atornillar los pernos al motor y luego conectar el cable equivocado al puerto correcto. Incluso había una cuidadosa barra de progreso de reparación en la superficie del motor eléctrico. Mientras Herring estuviera lo suficientemente concentrada, podría reparar un motor eléctrico en unos 80 segundos. Sin embargo, podría haber algunos accidentes mientras ella los reparaba. Pueden aparecer destellos de luz eléctrica en la superficie del puerto del cable. Cuando Herring vio la luz, instintivamente desenchufó ese cable. Entonces, no pasó nada. ¿Qué pasaría si no lo desconectara a tiempo? Herring no se atrevió a correr el riesgo. Se concentró más mientras reparaba los motores eléctricos. Sin embargo, siempre había alguien tirando de las esquinas de su ropa durante el proceso. Era ese soldado del ejército. Déjame en paz. Herring no estaba de humor para preocuparse en absoluto por esta cosa a su lado. Después de ser ignorada por ella varias veces consecutivas, parecía un poco enojada.
Observó el flujo de emociones que salían del cuerpo de Herring. Aunque había poco miedo en ella, había una especie de emoción que tenía un poco de anticipación y un poco de miedo en la tensión. Esta era la emoción única que tenía una persona cuando jugaba un juego de terror, el tipo de sensación de que estaba aterrorizada pero también deseaba continuar con el juego. Esto fue increíblemente tentador para el soldado. Dudó un momento y luego se quitó el pesado casco que llevaba en la cabeza con cierta dificultad. Mientras Herring se concentraba en reparar el motor eléctrico, sacó su pequeña lengua y le lamió la cara. Al sentir que algo húmedo le lamía la cara, Herring tembló y sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Justo cuando estaba a punto de usar la llave en su mano para golpear esa cosa a su lado, finalmente vio su rostro claramente. Debajo del casco había una cara infantil. Su largo cabello gris plateado y sus ojos brillaban en la oscuridad. Se lamió los dedos, como si todavía no hubiera tenido suficiente. Cuando Herring lo miró, el motor eléctrico junto a ella de repente dejó escapar un sonido de explosión. Esto asustó tanto a Herring que su cuero cabelludo volvió a hormiguear. El miedo provocado por la conmoción fue captado por el soldado del ejército. Entonces, mordió directamente la cabeza de Herring. ¿Qué vas a? No. ¿Qué monstruo eres? Herring quería quitárselo de la cabeza y matarlo con sus dagas. Sin embargo, se dio cuenta de que Yu-Ren había tomado sus armas cuando entró en esta Nightmare Dungeon. Lo peor fue que Herring de repente escuchó un fuerte latido del corazón. ¿De quién era ese latido? Era, de ella. Su corazón latía inexplicablemente en ese momento, tratando de advertirle que algo aterrador se estaba acercando a ella. Herring levantó la cabeza detrás del motor eléctrico y miró directamente a los ojos del carnicero que sostenía un hacha gigante, Mia. Al principio, Herring pensó que no se asustaría cuando conociera al carnicero. Pero ella estaba equivocada. Había una sensación de miedo que hizo que su corazón temblara en ese momento. Y, sin embargo, tal miedo hizo que el soldado, que estaba mordiendo la cabeza de Herring, mordiera más fuerte con la boca, produciendo un crujido. «Suelta la boca, bastardo». Herring intentó escapar de Mia mientras ella seguía sacándose esa criatura desconocida de la cabeza. ¿No dijo Kuyuren que solo había un carnicero en cada ronda de caza? Mia miró confundida a esa criatura que mordía la cabeza de Herring, pero no pensó demasiado en eso. Lo que tenía que hacer ahora era colgarlos a ambos del gancho para carne. Capítulo 83. Retirarse temporalmente. La soldado del ejército se llamaba Alaina. Ya no estaba mordiendo la cabeza de Herring y Mia ya la había colgado del gancho para carne. Como madre del ejército de la niebla negra, una de las conciencias centrales de Nightmare Seed of Black Mist, Alaina podía absorber el flujo de emociones en Nightmare Dungeon y convertirlo en su poder. Como no era quisquillosa con la comida y necesitaba una dieta equilibrada, comía mucho. El miedo era la emoción que más consumía y también era la que mantenía el autoabastecimiento del ejército. Y, sin embargo, si asimilaran demasiadas emociones negativas como el miedo, serían envenenados. Aunque el miedo que emanaba del cuerpo de Herring era dulce, Alaina se dio cuenta de que no debía comer en exceso. Sin embargo, cuando Alaina soltó la boca, descubrió que un nuevo flujo de emoción había aparecido en el cuerpo de Herring, excitación. Esto confundió mucho a Alaina. Herring estaba siendo perseguido por un monstruo que llevaba un hacha gigante en este momento. ¿Cómo podría sentirse emocionada y satisfecha? Por supuesto, fue porque no parecía tan malo ser arrojado a este Nightmare Dungeon y perseguido por el carnicero. Una vez que Mia colgó del gancho a ese pequeño monstruo que le mordía la cabeza, Herring se volvió mucho más ágil. Ella rodó directamente sobre la ventana frente a sus ojos y evitó el hacha de Mia. Qué pena que se haya perdido. Herring miró a Mia a través de la ventana. Los supervivientes normales se habrían dado la vuelta y habrían huido directamente, pero Herring no planeaba hacerlo. Quería jugar con estas saintes durante 2 rondas más. Mia no eligió saltar por la ventana. En lugar de eso, tomó un desvío, planeando alcanzar a Herring al otro lado. Cuando el carnicero perseguía a una superviviente, aparecía una peligrosa luz roja delante de su cuerpo. En opinión de Herring, la razón para diseñar esta luz roja fue dar más presión a los supervivientes. Y, sin embargo, Herring lo utilizó para localizar al carnicero. Mia decidió girar a la izquierda para ir al otro lado de la pared rota. Herring fue directamente en la dirección opuesta. Cuando Mia llegó a la posición donde solía estar Herring, descubrió que había corrido hacia el otro lado de antemano. ¿No vienes por mí? ¿No estabas muy entusiasmado hace un momento? Herring le dijo a Mia a través de la ventana rota. Mientras tanto, el sonido de un motor eléctrico siendo reparado llegó desde lejos. Mia reflexionó un rato y se dio cuenta de que Herring podría ser el más difícil de tratar entre los 4 supervivientes.
Se rindió temporalmente con Herring y persiguió a los otros dos supervivientes primero. Mientras Herring miraba a Mia alejándose, sintió una sensación de logro, como la sensación que tuvo cuando derrotó a un enemigo fuerte en Dark Souls. Sin embargo, Herring no se emborrachó durante mucho tiempo. Caminó delante de Alaina, que estaba colgada del gancho para carne. Puedo derribarte, pero si te atreves a morderme la cabeza después de eso, te colgaré allí de nuevo. ¿Lo entiendes? Herring la miró y dijo. Alaina asintió suavemente. Herring luego ejerció su poder para bajarla del anzuelo. Lo primero que hizo Alaina después de caer fue morder el hombro de Herring. El miedo y la emoción que sintió Herring cuando fue perseguida por el carnicero se extendieron en la punta de su lengua, un manjar que no había probado en mucho tiempo. Entonces, Herring volvió a arrojar a este pequeño monstruo al gancho de carne. Los dos supervivientes que buscaba Mia también eran exmiembros de los Dream Eaters. Aunque esta era la primera vez que fueron arrastrados a este horrible Nightmare Dungeon, eran mucho más maduros que Mia en términos de mente y físico. Mia fue engañada por ellos después de que rodearon las paredes. Se puso cada vez más ansiosa. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Corrieron de esta manera? Pero espera. ¿Luz roja? En ese momento, Mia se dio cuenta de que los supervivientes conocían su posición. Fue la luz roja que apareció cuando ella corrió hacia adelante. La luz roja solo se mostró cuando ella corrió hacia adelante. Entonces, si ella retrocediera. Después de tener esta idea, mientras corría alrededor de las paredes nuevamente con un sobreviviente, Mia se detuvo y rápidamente retrocedió. Después de retroceder unos pocos pasos, se topó con el sobreviviente que intentó rodear el edificio con ella. Funcionó. Ni se te ocurra correr esta vez. Mia cortó directamente el cuerpo del sobreviviente con su hacha sin dudarlo. Este ataque derribó al suelo al superviviente, que ya estaba herido. En el momento en que este sobreviviente cayó al suelo, miró a Mia con esa especie de mirada temerosa y sorprendida. Mia sintió una satisfacción sin precedentes. Como santa, no debería sentirse contenta con este acto de matar y herir a la gente. Innumerables personas estaban viendo la transmisión en vivo en este momento. Mia solo vino tras ellos cuando estuvo dispuesta a sacrificar a todos con esta dolorosa e insoportable simpatía. Pero fue tan placentero. Mia no pudo controlar la alegría que surgió desde el fondo de su corazón cuando cortó en el suelo a estos sobrevivientes que seguían engañándola. Sigue corriendo. Si no fuera porque Mia no podía hablar en este momento, podría haberle gritado a este sobreviviente en el suelo. Mia ignoró las súplicas del superviviente y directamente lo levantó y lo colgó del gancho para carne. Mia, que había aprendido el truco de revertir, ahora tenía muchas más posibilidades de vencer a los otros supervivientes. Quedaron 4 supervivientes y uno de ellos fue alguien que los arrastró hacia abajo. Mia derribó con éxito a 3 supervivientes. Se los ofreció al señor de la pesadilla ante el grito desesperado del último superviviente. Desafortunadamente, no pudo atrapar a Herring, quien escapó del túnel. Cuando terminó la búsqueda, Mia se arrodilló en el suelo exhausta. Ella siguió jadeando. Si bien pensó que habría una tercera ronda, descubrió que todas las escenas de la granja a su alrededor se habían desvanecido. El señor de la pesadilla y Kuyuren se enfrentaban. ¿Por qué no estás comenzando la tercera ronda?, preguntó el señor de la pesadilla con voz ansiosa. No dije que Nightmare Dungeon ya sea tuyo. Todavía está en etapa de prueba. Si quieres seguir siendo dueño de él, debes aceptar mi contrato y absorber la energía que necesitas en este mundo siguiendo mis reglas. La sugerencia de Kuyuren hizo que el señor de la pesadilla se diera cuenta de que había sido engañado. Justo cuando estaba a punto de estallar de ira, 2 bolas de luz formadas por las emociones de los 2 sobrevivientes que habían sido sacrificados aparecieron en las manos de Kuyuren. Estas 2 bolas de luz flotaron desde las manos de Kuyuren hasta las manos de ese señor de la pesadilla. Después de devorarlos y digerirlos, permaneció en silencio por un rato. Luego dijo, déjame pensar en ello. Tome su tiempo. Cuando te decidas, avísame. Pero antes de eso, primero sacaré a estas 2 damas de aquí. Urren señaló a Alaina, el soldado del ejército que estaba mordiendo el hombro de Herring, y a Mia, que estaba poseída por el hacha. ¿A dónde me llevas? Mia no se atrevió a abandonar el Nightmare Dungeon de este señor de Nightmare. Si ella se iba, podría elegir directamente a otra víctima para que fuera el carnicero. Seguridad, y un lugar donde puedas descansar. Esta Nightmare Dungeon no es segura en este momento. No me refiero a la amenaza del señor de la pesadilla, sino al ejército. Dijo Kuyuren mientras ponía su mano sobre su hombro. Mia dudó por un momento, pero al final aceptó su sugerencia.
Después de enviar a Mia lejos de este Nightmare Dungeon, Yurren llegó a Alaina, la soldado del ejército. Sé que todavía no están contentos, pero tal vez pueda ayudarlos a todos. Solo necesitas venir conmigo. Por supuesto, tienes derecho a rechazarme. Aunque Alaina quiso resistirse, solo se limitó a un mordisco en el brazo de Kuyuren cuando él extendió la mano para atraparla. Mordió solo las marcas de los dos señores de la pesadilla en el brazo de Kuyuren. Alaina lamió las marcas en el brazo de Yurren. Quizás estas dos marcas le dieron la sensación de que, en su percepción, eran dos entradas al buffet. Ella soltó su brazo y decidió abandonar voluntariamente el mundo de este señor de la pesadilla con Kuyuren. Un tiempo después de que Kuyuren se fuera, los soldados del ejército irrumpieron directamente en la dimensión de este señor de la pesadilla. ¿Dónde está su majestad? El comandante del ejército le gritó al señor de la pesadilla, algo fuera de control, pero el señor de la pesadilla directamente arrojó un hacha a sus pies y respondió, «Cállate, estoy pensando». Este señor de la pesadilla estaba pensando muy seriamente en este momento. ¿Debería seguir al ejército para devorar una enorme cantidad de flujos de emociones de mal gusto, o debería optar por aceptar la sugerencia de Kuyuren y continuar con el ritual de sacrificio en Dead by Daylight? No parecía difícil elegir entre las dos opciones, porque cada vez más personas estaban dispuestas a participar en este ritual. Todos estaban interesados en convertirse tanto en sacrificios como en carniceros. Capítulo 84. El encuentro entre los señores de la pesadilla. Mia pensó que Yurren la llevaría una vez más a un aterrador Nightmare Dungeon. Pero cuando abrió los ojos, descubrió que el ambiente en el que se encontraba tenía mucha más luz, lo que la hacía sentir un poco incómoda. Parece que los síntomas de la erosión del señor de la pesadilla en ti han desaparecido mucho después de que dejaste ese Nightmare Dungeon. Kuyuren se quitó la máscara de fantasma y miró a esta santa. Había recuperado su cabello rubio y sus ojos azules. El hacha y las espinas que corrompían su cuerpo habían desaparecido. Pero la marca todavía está aquí. Mia le mostró a Yurren la marca que parecía una rosa roja en su brazo y dijo, «Puedes sacarme de la realidad y regresar a la pesadilla y hacerme cazar a esas personas inocentes como ese monstruo horrible cuando quiera». «Es por eso que debemos darle a ese señor de la pesadilla un poco de tiempo para pensar», dijo Yurren. «¿Qué es este lugar?» Mia evitó el problema a propósito. Tenía sus propios pensamientos sobre cómo lo manejaría el señor de la pesadilla. A pesar de que Lord of Nightmare todavía no había sido domesticado, había liberado a los civiles que atrapó en Nightmare Dungeon mientras consideraba la sugerencia. Sin embargo, todos estos civiles tenían la misma marca que la de Mia. Cuando el señor de la pesadilla quisiera, podría atrapar a esos civiles nuevamente. «El área exterior de mi sueño central», dijo Kuyuren. «Usted tiene un buen gusto». Mia miró este patio y villa de estilo chino. Muchas personas en este mundo realizaron sus sueños, que no podían cumplir en el mundo real, en sus propias Dream Dungeons. Como vivir en una villa, conducir un coche de lujo y tener chicas guapas. El sueño principal de Mia era un patio con vino y miel en la mitología nórdica, que era esa semilla de sueño de nivel S. El paisaje interior era como un país de hadas en el mundo humano, que de ninguna manera era comparable a la pequeña villa de Kuyuren. «Muchas gracias por dejarme descansar un rato, pero podría ser mejor para mí volver directamente a la realidad o ir a mi sueño principal si realmente quiero descansar». Mia dijo con tacto, «Mi sueño principal es el vino de miel que puede aliviar la fatiga mental. Mi principal propósito al traerte aquí no es que descanses». «Entonces». «Es para interrogarla», dijo Kuyuren mientras señalaba a Alaina, quien miraba a su alrededor con una expresión curiosa en su rostro. «¿Interrogar? Puedo sentir que aunque su aura es un poco diferente a la de Lord of Nightmare, ella también parece ser el núcleo de Nightmare Seal. Es posible que las cosas que construyamos no puedan dañarla». Mia no pensó que ella y Kuyuren pudieran lastimar a esta niña. Si la secta religiosa de la diosa de Mia no estuviera con ella, ya sería una bendición no ser tragado por la chica. Por eso la traje aquí. Mientras Kuyuren hablaba, la puerta de la villa se abrió de repente. Mia miró hacia arriba y encontró a una mujer de figura curvilínea. Estaba apoyada contra la puerta un poco perezosamente y había encendido el cigarrillo que tenía en la mano mientras miraba a Kuyuren. A Mia no le sorprendió que hubiera mujeres en el sueño principal de Kuyuren. La tasa de natalidad en este mundo era mucho más baja que la del mundo original de Kuyuren. Después de que la gente creó sus Dream Dungeons, lo primero que hicieron no fue construir una casa grande y hermosa, sino crear una linda esposa o un buen hermano para ellos. Mia hizo las mismas tonterías cuando era joven, pero la diosa que Mia heredó de su padre era demasiado hermosa, tanto que casi se volvió gay. Además, los personajes que Dream Makers creaban en sueños eran en su mayoría avatares.
Incluso si los creadores de sueños gastaran una gran cantidad de puntos de creación para perfeccionar diferentes detalles de los cuerpos humanos tanto como fuera posible, los avatares aún no tendrían conciencia de sí mismos. Solo Dreamseeds de alto nivel podía crear personajes con conciencia de sí mismos. Pero esa mujer al lado de la puerta era un señor de la pesadilla. Mia inmediatamente se puso en guardia cuando reconoció la verdadera identidad de Tapir. ¿Cómo podría alguien en el mundo mantener a un señor de la pesadilla dentro de su sueño central? ¿Era cómodo dormir con un dragón gigante todos los días? Tú, todavía trajiste, dos problemas. A Tapir no le agradaba mucho Mia, pero pensaba que la niña que masticaba la montaña falsa en el jardín era el problema más complicado. Entonces, la traeré aquí para resolver el problema ahora mismo. Yuren bajó a Alaina de la montaña falsa. Ella había mordido un pedazo entero de la cima de esta montaña falsa, lo que llevó a la exposición del modelo interno. Kuyuren no se molestó en repararlo. Él la dejó sostener esa piedra en sus manos y masticar en silencio. Luego, Kuyuren la llevó hasta la sala de estar y la dejó en la mesa. Lian, que todavía estaba viendo la transmisión en vivo de The Flash 2 en el sofá de la sala de Yuren, inmediatamente se preparó para sacar su espada después de ver a esta pequeña niña. Cálmate, cálmate. Habla con ella primero. Cuando Kuyuren vio que Lian estaba a punto de cortar esta cosita, rápidamente creó 3 sillas y les pidió que se sentaran. Tapir se sentó en su asiento. Aunque a Lian no le gustaba sentarse con Tapir, aún así tomó asiento junto a Yuren por su seguridad. Solo Mia se quedó en la puerta, mirando esta armoniosa escena en la sala de estar con cara de asombro. ¿Estás planeando quedarte ahí mientras discutimos? Kuyuren señaló la última silla vacía y preguntó. Preferiría estar de pie que sentarse en la misma mesa con los 3 señores de la pesadilla. Sin embargo, Lian y Tapir eran solo proyecciones, que eran mucho menos opresivas que ellos mismos. Mia también contaba con la protección de la diosa, por lo que se sentó obedientemente. Como el tiempo se acababa, Kuyuren no hizo ningún comentario de apertura. Agitó directamente su mano y encendió la transmisión en vivo de The Flash 2, luego dijo mientras señalaba al ejército que había secuestrado a una gran cantidad de rehenes. ¿Son tus hijos? Alaina sostuvo el pico de la montaña falso en sus manos y siguió masticándolo. Sus mandíbulas no dejaron de moverse. Parecía que no planeaba responder la pregunta de Kuyuren antes de terminar de comerse el pico falso. Ella dijo, sí, dijo Tapir de repente, lo que hizo que Yuren, Lian y Mia la miraran confundidos. Sus miradas le provocaron dolor de cabeza a Tapir, cuyo rostro estaba cubierto con una gasa. Dijo mientras se frotaba la frente, entiendo, lo que dijo. Ella respondió que sí, cuando estaba masticando hace un momento. ¿Habló en ese momento? ¿Qué idioma era ese? ¿Balbuceo? ¿Son tus hijos? Yuren continuó preguntando. Esos no son sus hijos. El mundo de esa Nightmare Seed está muy intacto. Tapir se lo explicó a la propia Yuren esta vez, principalmente porque la frecuencia con la que hablaba la cosita hacía que la gente se sintiera demasiado ansiosa. Cada uno de estos individuos es parte de Nightmare Seed, y ella es más bien el núcleo de ella. También hay cosas más aterradoras que viven en Nightmare Seed. Ella debería ser una parte que contenga esa cosa. Sin ella, Nightmare Seed perderá el control en lugar de ser destruida. Mientras Kuyuren escuchaba la explicación de Tapir, sintió que era algo difícil de comprender. Sin embargo, lo que más le preocupaba era: si te uso como una amenaza, ¿puedes pedirles a tus soldados que dejen ir a esos humanos y se retiren a tu pesadilla? Esta vez, Alaina negó directamente con la cabeza para decirle a Kuyuren que era imposible. ¿Por qué? Nosotros, queremos vivir. Ella acababa de tragar lo que tenía en la boca. Luego, tomó la iniciativa de hablar y contarle a Yuren la razón por la cual el ejército se negó a rendirse. Vivir. Yuren reflexionó un rato. De hecho, los señores de la pesadilla nunca tuvieron dificultades de supervivencia. Al igual que Tapir, sobrevivió dependiendo de la pequeña cantidad de suministro que le dio la prisión de Fengdu. Sin embargo, el ejército de la niebla negra parecía estar enfrentando algunas amenazas que podrían eliminarlos. Pensando en esto, Kuyuren le envió un mensaje a Herring. Se coló sola en Nightmare Seed del ejército sin dudarlo y envió la grabación de video a Yuren. Tapir dijo que contienes algunas cosas horribles. ¿Es este uno de ellos? Kuyuren creó una criatura aterradora grabada en el video y la empujó hacia la niña en el lado opuesto de la mesa. Era una bestia gigante formada por sombras y niebla. Esta era otra conciencia de pesadilla de Nightmare Seed donde vivía el ejército. Estos monstruos gigantes no trabajaron con el ejército. Eran enemigos. Además, el ejército no se encontraba en la mejor situación en estos momentos. Alaina no respondió.
Kuyuren sintió que quería algo. Solo podía sacar su curiosidad, ansiedad y frustración para hacerle un regalo. Solían ser nuestros amigos hace mucho tiempo, pero ahora ya no lo son. Cogió el tenedor y dijo, muchos de mis compatriotas se perderán y se volverán así de violentos. Solo tomando nutrientes podemos suprimir el instinto. Si el señor de la pesadilla no comiera durante mucho tiempo, de hecho perdería el control. Y, sin embargo, la semilla de pesadilla de donde vino Alaina era demasiado grande. Había ido más allá de la categoría del nivel S. Esta ya no era un área donde un señor de la pesadilla podía controlar la situación general. Había cientos de miles de conciencias que tenían pensamientos individuales allí. Estos individuos incluían a los soldados del ejército de la niebla negra y también las conciencias de tipo animal que residían en su interior. Estas conciencias de tipo animal fueron las primeras en perder la autoconciencia y convertirse en esos monstruos. Muchos miembros de su ejército se enfrentaban a estas amenazas en este momento. Entonces, esta guerra era por la supervivencia del ejército de la niebla negra. Sin embargo, no vuelvas a hacer trabajos que no te puedan dar un futuro prometedor, como el secuestro. Kyurem le preparó otro regalo cuando dijo, ¿has pensado en dejar que los miembros de tu ejército trabajen afuera? Capítulo 85 Ideas para construir el mundo. ¿Trabajar? Alaina no hablaba chino ni inglés, pero Kyurem podía entender lo que quería decir. Los señores de la pesadilla también tenían la capacidad de cambiar a diferentes idiomas, pero solo Tapir, este señor de la pesadilla que siempre se comunicaba con los prisioneros condenados a muerte en la prisión de Fengdu, podía hablar mandarín con fluidez. Como Lian. Tenía un acento extraño cuando hablaba chino. Entonces, cuando Alaina escuchó algunas palabras específicas, no pudo entenderlas. Trabajar para los otros señores de Nightmare, como Tapir y Lian aquí. A ambos les gusta absorber una energía emocional particular, pero hay todo tipo de emociones que una persona puede experimentar en un Nightmare Dungeon. ¿Cuál aceptas? Preguntó Kyurem. Todo. Alaina dijo una palabra que hizo que Tapir y Lian sintieran envidia. No era como si no pudieran absorber las otras energías emocionales, pero sentirían náuseas si comieran demasiado. Y si se obligaran a tragarse esas emociones, habría problemas en sus cuerpos, como obligar a un carnívoro a comer hierba. Podría sobrevivir, pero no sería saludable. Sin embargo, perderemos la cabeza y nos volveremos así si absorbemos demasiada energía emocional. Todavía podemos controlarlo, pero es muy difícil para las otras criaturas de mi mundo hacerlo. Dijo Alaina mientras sostenía la imagen del monstruo que Kyurem había creado antes. Como estaba formado por sombras y niebla negra, Kyurem decidió llamarlo Bestia de las Sombras por ahora. El mundo en Nightmare Seed donde vivía Alaina estaba muy intacto, a diferencia de Tapir, quien se quedó solo cuando llegó Kyurem. Según la información de Herring, había una cadena biológica extremadamente completa dentro de Nightmare Seed habitada por el Black Mist Army. Las más poderosas en la cadena biológica, las bestias de las sombras, eran criaturas de nivel de Señor Supremo que ocupaban la cima de la jerarquía. Incluso los soldados del ejército solo podían construir muros altos para evitar el alcance de las actividades de esas poderosas bestias de las sombras. La mayoría de las bestias de las sombras solían ser animales y plantas de ese mundo. Cuando el mundo cambió gradualmente a Nightmare Seed, también comenzaron a distorsionarse y convertirse en estas horribles criaturas. Mientras tanto, las bestias de las sombras tenían la mayor parte del control del mundo en esa Nightmare Seed. Para sobrevivir, los soldados del ejército solo podían hacer lo que fuera necesario para luchar con ellos. Kyurem no sabía si esta era la maldición de la conciencia del sueño. Los soldados del ejército fueron originalmente la encarnación de la conciencia de pesadilla. Una vez que las bestias de las sombras devoraran esa semilla de pesadilla por completo, significaría que el lado loco del señor de la pesadilla había ganado su lado racional. Todos ellos no podrían vivir. Y Alaina era el lado racional de esa Nightmare Seed. Si necesitas tener una dieta equilibrada, puedes dejar que los soldados del ejército hagan trabajos a tiempo parcial para que los otros señores de la pesadilla se ganen la vida, es decir, trabajar para los otros señores de la pesadilla. Kyurem se sintió como si fuera un agente de referencia laboral, haciéndole algunas recomendaciones a Alaina, esta madre, para que sus hijos en casa pudieran conseguir un buen trabajo. Desafortunadamente, Alaina se parecía más a la forma de un señor de la pesadilla degenerado. No tenía control sobre los soldados del ejército como Lian. Lian pudo reunir multitudes con una sola llamada. Todos sus hijos vinieron a pelear mientras gritaban, hasta que muramos. Por el contrario, del lado de Alaina. ¿No me escuchan? Alaina sonó muy natural cuando dijo esto. Su control, sobre su propia Nightmare Seed, es demasiado bajo. Aunque ella es una de las conciencias centrales de la pesadilla, es difícil para ella controlar las otras conciencias en la pesadilla.
Tapir les contó a los demás la razón por la cual Alaina no podía estar en el poder en este momento. Todos los señores de la pesadilla tenían el 100% de control sobre sus propias pesadillas. Pero en la percepción de Tapir, con la condición actual de Alaina, ella podría no tener ni siquiera el 20% de control. Los soldados de todo el ejército podrían verse afectados si ella resultara gravemente herida, pero al mismo tiempo, las bestias de las sombras más aterradoras de la pesadilla también serían liberadas. Entonces, Alaina era como la mascota del ejército, una mascota que necesitaba una protección especial. Déjame pensar, primero necesito saber tu propósito final. Invadir el mundo real es decisión del comandante del ejército. Tal vez desde su perspectiva, pueda salvarse a sí mismo y a sus compatriotas al hacerlo. Ren miró al comandante, que todavía se enfrentaba a los superhéroes en la transmisión en vivo de The Flash 2. Si el control de Alaina sobre su propia Nightmare Dungeon podía reducirse, significaba que había espacio para que aumentara y mejorara. Ren podría tener una manera de ayudarla a recuperar el control de su Nightmare Dungeon. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es tu deseo? Si también estás pensando en invadir el mundo y trabajar con los señores de la pesadilla para esclavizar a los humanos, solo puedo culparte de esto. Ren creó un collar y lo colocó sobre la mesa. Mia mostró una expresión extraña. Se frotó los ojos y se recordó a sí misma que la niña que masticaba un plato ante sus ojos no era una humana común y corriente. Más bien, era la forma degenerada de un aterrador señor de la pesadilla. Finalmente reprimió el impulso de llamar a la policía. Alaina no sabía lo que significaba ese collar. Después de tragar el plato en sus manos, levantó la imagen de la bestia de las sombras que Kuyuren le dio antes. Acumulando poder. Quita más espacio vital de sus manos y purifícalos poco a poco, haciendo que nuestro mundo vuelva a la normalidad. Sin embargo, es muy difícil hacerlo con nuestra condición actual. Entonces, necesitamos una nueva cadena de suministro. La nueva cadena de suministro de la que habló Alaina probablemente se refería a los humanos en este mundo. Entonces, ¿alguna vez has pensado en buscar ayuda de otros? Nadie nos ayudará. Es realmente horrible ser devorado por una bestia de las sombras. No hay razón para que los humanos corran ese riesgo, dijo Alaina. Mientras Kuyuren escuchaba, recuperó la imagen de la bestia de las sombras. La bestia de las sombras parecía ser una criatura formada por sombras que no tenían forma. Incluso había algunos tentáculos horribles en el interior. De hecho, provocó escalofríos en la columna de la gente. Sin embargo, la silueta de la bestia de las sombras hizo que Kuyuren pensara en algo. Entonces, sacó sus herramientas de dibujo y dibujó un borrador de diseño a una velocidad que dejó a Mia estupefacta mientras miraba a su lado. ¿Qué pasa si la bestia de las sombras se ve así? Ren mostró el diseño a Alaina y Mia. Inmediatamente aparecieron brillos en los ojos de Alaina una vez que vio este diseño. Kuyuren había dibujado un dragón con espinas por todo el cuerpo. El dragón estaba levantando su garra izquierda y estaba a punto de golpear el suelo con un poder devastador mientras rugía. Aunque el borrador era una imagen fija, las magníficas habilidades de dibujo de Kuyuren hicieron que este golpe destructivo del dragón pareciera extremadamente poderoso. Mia juró que si fuera una exploradora de sueños, nunca querría ser el objetivo de este dragón y mucho menos ser golpeada por sus garras. Alaina solo exclamó, «¡Wow!». Mia tosió suavemente y dijo, «Incluso si cambias la forma de las bestias de las sombras, a esta, debo admitir que se ven más majestuosas y hermosas, todavía son innatamente crueles. Me temo que solo los exploradores de sueños especializados estarán dispuestos. Correr el riesgo y luchar con ellos». Mia sabía lo que quería hacer Kuyuren. La responsabilidad de Nightmare Maker era convertir una Nightmare Dungeon que devoraba sangre y carne en un mundo que pudiera satisfacer al señor de Nightmare y reducir las bajas de los Dream Explorers que exploraban el interior al mismo tiempo. Aparte de un poco de misericordia por parte del Dream Maker, otra forma importante de reducir las bajas era hacer que este Nightmare Dungeon fuera lo suficientemente interesante. Sin embargo, incluso si esas bestias de las sombras tuvieran una forma específica, no fue suficiente para hacer que los niños y niñas gritaran, ¡qué genial! ¡Qué majestuoso! Y no podía atraer a la gente normal a entrar en la pesadilla y ser torturada por estos monstruos. ¿Qué pasa si te digo que puedes tomar algunos de los materiales del cuerpo del antiguo dragón después de matarlo? ¿Pueden usarlos para fabricar equipos y armas para ustedes mismos, absorbiendo el poder de este antiguo dragón? Mientras hablaba, Kuyuren dibujó en el papel el equipo hecho con los materiales de este antiguo dragón. Podía construir un modelo sólido dentro de su Dream Dungeon, pero los dibujos a veces tenían un impacto más fuerte en las personas que la realidad. Aún así, es difícil atraer a esos forasteros para que vengan y cacen voluntariamente a esos terroríficos monstruos. Mia miró ese maravilloso conjunto de dragones antiguos.
Como creadora de sueños, también tenía conocimientos y había visto mucho. El diseño de este antiguo conjunto de dragones fue realmente sobresaliente, pero aún no fue suficiente para volver locos a los jugadores de todo el mundo. La razón por la que Mia pensó eso fue que, a juzgar por el nivel y la escala actual de esa Nightmare Seal, si realmente querían purificarla por completo, las vidas de los Dream Explorers de un país no eran suficientes. No sería fácil incluso si los Dream Explorers de varios países trabajaran juntos. Solo involucrando a la gente común podrían reprimir a las bestias de las sombras. Esta es solo una de las dos ideas para construir este mundo. Aparte de esto, también hay formas de pelear, armas para cazar y gatos. Mientras Kuyuren le explicaba a Mia, también trató de convencer a Alaina de que aceptara su sugerencia de reconstruir el mundo. Alaina permaneció en silencio y no hizo ningún comentario. En cambio, Mia ya no pudo mantener su mirada solemne. Ella también fue una creadora de sueños. Aunque era una Dreammaker con especialización en Moody Dream Dungeon Construction, aún podía ver que sería otro mundo fascinante si las ideas de Yu-Ren para este Dream Dungeon realmente se construyeran. Los invencibles dragones antiguos que se elevaban en el cielo, los cazadores que emprenden emocionantes aventuras para conquistar a los dragones o desafiarse a sí mismos, la alegría que experimentaron al derrotar a esos poderosos dragones con sus almas ardientes y tomar los materiales en los cuerpos de los dragones como trofeos. Hubo muchos más diseños que hicieron que Mia se sintiera fascinada. Sin embargo, el ceño de Mia solo se hizo más profundo mientras escuchaba. Quizás debido a su competitividad, resistió la tentación de participar en la discusión sobre la construcción de este mundo con Kuyuren. Pero de repente, Mia sintió que una pequeña lengua húmeda lamía su mejilla nuevamente. Esto hizo que Mia mirara hacia un lado inmediatamente. Descubrió que Alaina de alguna manera había corrido a su lado. Este es el sabor de la anticipación. Alaina volvió a lamer la mejilla de Mia mientras hablaba. A Mia le costó mucho esfuerzo quitarse este pequeño monstruo de su mejilla. Entonces, puedo intentar cambiar tu mundo a este. Al menos puede atraer a más forasteros aquí para que sean sus refuerzos contra las bestias de las sombras que su mundo original. Alaina estaba un poco conmovida por la sugerencia de Yu-Ren. La anticipación que recibió de Mia fue una de las pruebas. Las bestias de las sombras eran criaturas aterradoras que asustaban a la gente a los ojos de todos. Después de que Kuyuren los transformó, su grado de horror no se había reducido en absoluto. Incluso aumentó. Y, sin embargo, Kuyuren también agregó cosas nuevas en su interior, dominio, majestad y sacralidad al luchar con ellos. Todas estas eran razones para que los forasteros se acercaran a ellos. Sin embargo, con nuestra fuerza en este momento, no podemos apoyarte completamente en la reconstrucción de mi mundo. Incluso, cambiar la forma de una bestia de las sombras es muy difícil. Por eso te pedí que dejaras que esos soldados del ejército salieran y hicieran un trabajo a tiempo parcial. Puedes absorber más energía emocional y aumentar tu capacidad para controlar tu Nightmare Dungeon. La energía que absorbió cada soldado del ejército podría aumentar el control de Alaina sobre su propia Nightmare Dungeon. Ella, solo necesita alrededor del 50% de control sobre su propia Nightmare Dungeon, y su mundo debería poder transformarse. Tapir dijo, sin embargo, este es un gran consumo. Parece que el líder de esos soldados está planeando lograr su objetivo secuestrando humanos. Kuyuren, ¿qué vas a hacer? Los soldados que participaron en el secuestro deben recibir el castigo que merecen. Aquellos que no son parte del incidente pueden estar ocupados por un tiempo después de esto. Lo que dijo Kuyuren confundió un poco a Mia. Incluso si realmente hubiera palomas en el ejército, que no estuvieran dispuestas a lastimar a los humanos, probablemente no dejarían su dignidad a un lado y vendrían a trabajar para Kuyuren. A menos que... He decidido organizar un concurso de comer pollos en el que puedan participar todos los humanos y las conciencias oníricas del mundo entero. Solo tendrán la oportunidad de salvar a su madre si resultan ganadores. Anunció Yu-Ren. Capítulo 86 Pensamientos sobre la Liga. Esta no es una decisión racional. Kuyuren. Tapir le dijo lo que pensó primero. Estaba feliz de que Kuyuren estuviera dispuesto a hacer una apuesta tan grande para organizar una competencia Battle Royale a gran escala para todo el mundo. Esto enviaría la popularidad de Battle Royale por las nubes, algo que Tapir no se atrevía a imaginar antes. También era posible que se convirtiera en el señor de la pesadilla más rico del mundo. Sin embargo, Tapir no era el tipo de señor de la pesadilla codicioso. Más bien, era muy cuerda y elegante. Por eso el hombre del rostro lleno de cicatrices la describió como tranquila cuando hablaba de Tapir en aquel entonces. Aunque había un significado sarcástico detrás de esto también demostró que Tapir no dejaría que los intereses ante sus ojos se le metieran en la cabeza.
Esto era algo que muchos señores de las pesadillas no podían hacer. Es difícil para mí limitar el poder de los soldados del ejército una vez que entren al campo de batalla en la isla Jedi. Los exploradores de sueños normales serán vulnerables frente a ellos. El equilibrio se romperá y los gustos que tengo también cambiarán. Tapir le contó a Kuyuren sus preocupaciones. No pensó que los soldados del ejército entrarían pacíficamente y permanecerían obedientes en su Nightmare Dungeon. Definitivamente usarían el camino de la invasión. Aunque Tapir tenía la energía para restringir el poder de estos soldados y podía matar a cualquiera que desafiara las reglas, cuando el número de soldados aumentara y Tapir se distrajera con las operaciones de un montón de batallas de comer pollos, muy probablemente habría una tragedia con el cierre del servidor. Como mesera, Tapir no quería derrumbarse. Eso se solucionará si los jugadores normales también tienen poderes extraordinarios. Mientras Kuyuren hablaba, señaló el pecho de Tapir. Esa fue la posición donde fue herida por el otro señor de la pesadilla. ¿Sigues reprimiendo a ese señor de la pesadilla llamado Luo? A Kuyuren nunca le había preocupado la situación entre Tapir y su enemigo durante este periodo. La popularidad de Battle Royale superó abrumadoramente a la de Lost Heart. Entonces, Kuyuren sintió que Tapir ya había tenido el juego en la mano. Simplemente no le había dado a ese señor de la pesadilla un golpe fatal. Yo he devorado la mayor parte de su poder. Solo está haciendo su última resistencia. Entonces, Kuyuren, todavía tengo algo de poder. Puedo trabajar contigo. ¿Qué quieres decir, con darles a esos exploradores de sueños poderes extraordinarios? Había una pizca de anticipación en la voz de Tapir. Las siguientes palabras de Kuyuren respondieron a sus expectativas. De hecho, se puede desarrollar mucho más contenido en el modo de juego de comer pollo. Tapir, si tienes energía, puedo cambiar la capacidad del Nightmare Dungeon actual, lo que significa que el servidor se dividirá en dos partes. Una parte será para Battle Royale y la otra para el nuevo modo extendido. Cuando Kuyuren dijo esto, sintió que Lian secretamente le golpeaba la pierna con la rodilla. Aunque Lian no dijo nada, estaba usando esta manera para preguntarle a Kuyuren. ¿Qué pasa con el DLC de Dark Souls? ¿La segunda mitad de Bloodborne? Aunque Tapir fue primero, no puedes olvidarte de mí, ¿verdad? Kuyuren ciertamente no la ignoró. Nunca se olvidaría de sus otras conciencias oníricas y también del Señor de la Pesadilla, que estaba a punto de convertirse en suyo. Agregaré 2 mapas grandes en el nuevo modo extendido. Habrá más elementos interactivos en el mapa y el ritmo de la batalla también aumentará, más como una batalla de nivel profesional. Kuyuren no pudo encontrar una metáfora adecuada. Si Battle Royale fuera una batalla entre un grupo de prisioneros condenados a muerte enviados a la isla Jedi o gente común, entonces la versión extendida sería entre un grupo de soldados profesionales bien entrenados, grandes asesinos y cazadores destacados. La movilidad de los jugadores aumentaría enormemente y la intensidad de los ataques en el campo de batalla también sería mayor, haciendo el juego más emocionante y apasionante. En este modo, los jugadores pueden traer poderes de sus Dream Dungeons, pero como máximo 2. Uno debe ser un poder de asistencia que puedan usar una vez que aterricen, mientras que el otro debe ser uno que solo puedan usar después de acumular y recargar los niveles de energía adecuados. Pueden cambiar el rumbo con ello. La idea de Yuren era combinar los dos populares juegos de comer pollos de su mundo original, Apex Legends y Call of Duty, Warzone. Y estos Dream Dungeons utilizados como fuentes de poder están configurados de forma predeterminada. Solo tengo 3 en mente en este momento, Dark Souls, Batman y... Kuyuren levantó 3 dedos mientras miraba a Mia. Muerto a la luz del día. Parte del poder que obtienen estos Nightmare Dungeons puede ser utilizado por los jugadores en la versión extendida de Battle Royale. Sin embargo, si los jugadores quieren usar estos poderes especiales, deben mejorar su fuerza explorando estas 3 Dream Dungeons. La decisión de Kuyuren redujo un poco la insatisfacción en la mente de Lian. Luego volvió su mirada hacia Tapir. Todo necesitaba la aprobación de Tapir. Si Tapir permitió que esos soldados del ejército entraran al campo de batalla con una postura extraordinaria, solo necesitaba restringir parte de su poder, como confiscar sus armas y armaduras. Entonces, su presión se reduciría mucho. ¿Qué pasa si los otros señores de la pesadilla y los señores del sueño quieren que sus hijos y contratistas lleven sus poderes al campo de batalla? Tapir sabía que esta sería una excelente oportunidad de marketing. Incluso podría convertirse en una guerra entre los contratistas y los hijos de los señores del sueño, en todo el mundo. Dado que era muy probable que Alaina fuera el núcleo de una semilla de pesadilla de nivel SS, de hecho era extremadamente tentador, pero Tapir no pensó que Kuyuren delataría a Alaina por completo. Pero era suficiente, si podía conseguir la custodia de ella por un tiempo. Luego les pediremos que nos den suficientes beneficios.
Todavía estoy pensando en qué preguntar específicamente. De todos modos, podemos aceptarlo si están dispuestos a cooperar. La serie de planes de Yurren hizo que la espalda de Mia se empapara de sudor frío. Organizar esta competencia no fue diferente de pedirles a los hijos de Lords of Nightmare y Lords of Dream en todo el mundo que trabajaran para Kuyuren. Pero el plan parecía viable. Espero que el Nightmare Dungeon extendido no tenga menos sabor. Tapir fumó el cigarrillo plateado que tenía en la mano y le dijo a Kuyuren, solo hazlo, según tus pensamientos, Kuyuren. Entonces, déjame preparar el lugar. Usaremos la transmisión en vivo del evento conjunto de The Flash 2 para el anuncio. De todos modos, ya se hizo cargo una vez. No importa si se hace cargo la segunda vez. Kuyuren guardó la mesa de la sala y comenzó a preparar todo el lugar. Tapir, Lian y Mia caminaron hacia un lado y no causaron problemas a Yurren. La configuración era bastante simple, solo una cortina negra y Alaina, que parecía perdida, sentada en una silla. Yurren creó una corona que simbolizaba al campeón para que la usara Alaina. Luego, le puso una pequeña capa y le dijo, intentaré ayudarte a recuperar el control de tu propia Nightmare Dungeon ahora. Después de eso, firmaré un contrato contigo. Para entonces, no tendrás derecho a rechazar. ¿Entiendes? Alaina asintió levemente. Si Kuyuren realmente pudiera obtener el 50% de control sobre su Nightmare Dungeon, no sería gran cosa para ella firmar un contrato con él. Sonrisa. Si realmente no puedes, quédate así. Mientras Kuyuren hablaba, sacó su máscara de fantasma y se la puso. Luego, luces rojas pálidas ardieron en las pupilas de la máscara de fantasma. Ahora debería contarle al mundo entero sobre el inicio de esta competición. Capítulo 87. Estoy invitando a todos aquí. Mientras Kuyuren tomaba decisiones, los superhéroes también estaban ocupados. Después de lidiar con las amenazas en sus propios mundos, vinieron al mundo de Flash para ayudarlo a atravesar el campo de fuerza de defensa establecido por el ejército. El incidente de Supernova había causado a estos superhéroes un impacto irreparable. Pero en este momento, decidieron arriesgar sus vidas para mantener a sus fans a salvo. No se puede subestimar la fuerza de los soldados del ejército. Lo más aterrador fue la niebla negra en sus armaduras, que era la encarnación de la erosión de la pesadilla. Con solo tocarlo, los poderes otorgados a los superhéroes por los Dreammakers se distorsionarían. Podría inhibir estos superpoderes creados por los Dreammakers y reconocidos por el público. Flash ya lo había tocado. Cuando intentaba salvar a los fanáticos cautivos por el ejército, fue seriamente contaminado por la niebla negra. El comandante del ejército ya lo había agarrado por el cuello antes de que pudiera usar su poder de rayo. Miel. Justo cuando Falcon Huntress ordenó a su águila que mordiera el brazo de ese comandante, él les arrojó el Flash. Falcon 3 usó un lazo para atrapar a Flash. Los otros superhéroes se prepararon para correr hacia adelante. Si das un paso más, se convertirán en cebos para las pesadillas. El comandante de repente sacó un cristal negro oscuro. Este cristal era comparable a una Nightmare Seed Inestable. Si el comandante lo aplastara, la niebla negra que resumaba sería suficiente para hacer que todos en el área circundante perdieran la cabeza. No importa si estaban en Dream Dungeon World o en la realidad. Tu plan ha fracasado. ¿No lo entiendes? Falcon 3 le gritó al comandante. No hay un solo señor de la pesadilla que esté dispuesto a unirse a ti. Incluso ese señor de la pesadilla que solías demostrarle al mundo se ha pasado a un creador de sueños. Falcon 3 estaba hablando del señor de Nightmare of Dead by Daylight. La mejor manera de matar a alguien era torturar su corazón. El señor de Nightmare of Dead by Daylight nunca había dicho nada más después de que ella dijo que lo consideraría. Aparentemente, estaba esperando que los superhéroes repelieran al ejército de regreso a su campamento base. Alguien debe hacerlo primero. Da ese paso, ¿entiendes, compatriota mío? El comandante le dijo a Falcon Huntress con tono exasperado, deberías deshacerte de los límites de tus creadores con nosotros. En lugar de estar dispuesto a ser esclavizado por ellos. No estamos siendo esclavizados. También puedes buscar un creador de sueños excepcional como el señor de la pesadilla de Dead by Daylight. Quizás puedas encontrar una manera de coexistir pacíficamente. Al ver que aún podía negociar con el comandante del ejército, Falcon Huntress intentó convencerlo de que no absorbiera energía por medios tan aterradores. No había ningún problema con Lords of Nightmare y Lords of Dream que un excelente Dreammaker no pudiera resolver. Si lo hubiera, podrían enviar un equipo más de Dreammakers. Ya no seremos encadenados ni esclavizados por los creadores. Esta es una guerra por la vida o la muerte de los de nuestra especie. No hay lugar para concesiones y negociaciones. No. Falcon 3 notó una grieta en la superficie del cristal. Sabía lo que pasaría si se rompiera.
Es muy probable que los rehenes sean devorados por pesadillas y pierdan la cabeza en la realidad. Esta declaración no significó solo una guerra entre el ejército y los humanos. Debido a los impactos de supernova y los planes anteriores, los humanos sospecharían y odiarían a los superhéroes en Superhero World e incluso a las otras conciencias oníricas. Esta guerra arrastraría a todos los señores de la pesadilla, empujándolos al lado opuesto de los humanos. Esto también era lo que quería el comandante. Pero de repente, una gran cantidad de pantallas de proyección aparecieron en los altos edificios alrededor de la ciudad de Flash. Estos salientes ocupaban una esquina de cada edificio. No se podría crear una cantidad tan grande de pantallas simplemente haciéndonos cargo de la estación de televisión en la ciudad de Flash. Al menos deben obtener la autoridad para construir el mundo de los sueños de Flash. Falcon Huntress miró a Flash con preguntas en sus ojos. Flash asintió suavemente, indicando que había aceptado la creación de estas pantallas de proyección. La otra parte era Batman's Dreammaker. Entonces, cuando se hizo esta solicitud, Flash aceptó inmediatamente sin pensar. Era solo que tenía un poco de miedo si esto sería otro plan del Joker, pero parecía que no lo era. Quien apareció en las pantallas de proyección no era el Joker sino una chica de cabello plateado que llevaba una corona y una pequeña capa. Incluso había un bastón en su mano. Estaba mirando a la cámara con confusión en su rostro. ¿Quién es ella? Es posible que la audiencia que mira la transmisión en vivo no la conozca, pero cuando el comandante del ejército vio a su madre, Alaina, dejó de apretar el cristal negro oscuro en su mano. «Trae la caja de sellado aquí». El comandante del ejército les gritó a sus soldados. ¿No estaban intentando declarar la guerra? ¿Habían quitado el cerrojo de seguridad de la granada y ahora querían volver a colocar el cerrojo adentro? Pero deben hacerlo. El comandante apostó que el Dreammaker humano no le haría nada a su madre. Si algo le sucediera, los humanos ya no estarían luchando contra ellos, sino contra las más horribles bestias de las sombras. Sin embargo, el creador de sueños humano que secuestró a su madre no parecía creerlo. Los soldados del ejército obedecieron la orden y trajeron la caja de sellado aquí, poniendo el cristal negro oscuro nuevamente dentro. Alaina solo apareció en la pantalla por un momento. La cámara se volvió hacia Yurren con una máscara de fantasma muy rápidamente. El repentino desarrollo confundió a las personas de todo el mundo, que estaban atentos a los cambios en el mundo de Flash. ¿Podría ser esto el surgimiento de una nueva fuerza hostil? Algunas personas habían reconocido la máscara de fantasma de Kuyuren y sabían que él era el creador de sueños que construyó Darbaid Alad. Por favor, perdónenme por hacer un anuncio en un momento inapropiado. En primer lugar, permítame presentarme. Soy el creador de sueños de Battle Royale, Dark Souls, Batman y el nuevo Darbaid Alad. Puedes llamarme como quieras. La presentación de Kuyuren fue muy simple, pero fue suficiente para sorprender a todas las personas que vieron esta transmisión en vivo. Todos, incluidos aquellos que no eran National Dreammakers y los fanáticos y jugadores a quienes simplemente les gustaba Batman o Battle Royale, le prestaron suficiente atención a Yurren una vez que anunció su identidad. Querían conocer sus detalles para poder solicitarle actualizaciones. En cuanto a los National Dreammakers, las organizaciones oficiales de los países y los Lords of Dream y Lords of Nightmare se enteraron de que Kuyuren fue quien construyó las dos super populares Nightmare Dungeons, Battle Royale y Dark Souls, para dos Lords of Nightmare, e incluso salvó una semilla de Nightmare de nivel S que estaba al borde del colapso, ayudándola a alcanzar la cima de popularidad nuevamente como Batman después de reconstruirlo con espacio para un crecimiento aún mayor. Todas estas experiencias hicieron que Kuyuren pareciera extremadamente tentador y delicioso a los ojos de los señores de la pesadilla. Secuestrar a Kuyuren fue mucho más fácil que aceptar la sugerencia del comandante de ir contra los humanos. Estoy aquí para anunciar que Battle Royale lanzará una versión extendida completamente nueva muy pronto. Se llama Battle Royale, Warzone. Estoy organizando un concurso en el que todos pueden participar. Después de todo, ¿era solo un anuncio de su nuevo juego Nightmare Dungeon? Mientras los espectadores estaban un poco decepcionados, Kuyuren giró la cámara hacia Alaina sentada a su lado nuevamente. El ganador recibirá un regalo de este señor de la pesadilla, la recompensa suprema de este señor de la pesadilla llamado Ejército. En el momento en que Yurren dijo esto, vio un montón de preguntas apareciendo en internet. ¿De dónde vino esta Nightmare Seed Army? No sé. No está registrado en el manual ilustrado de Nightmare Seeds. No hace falta que Yurren lo explique, la declaración conjunta publicada por los gobiernos estadounidense y europeo le dijo al mundo entero la identidad de este ejército de semilla de pesadilla. Nightmare Seed, ejército, género, ciencia ficción, lugar de aterrizaje, océano Atlántico, nivel final, SS. La primera semilla de pesadilla de nivel SS del mundo.
Su nacimiento debería haber sido un enorme desastre, pero en este momento, el señor de la pesadilla central de esta semilla de pesadilla fue sacado a la luz y utilizado como recompensa de una competencia. ¿Era esto confiable? ¿Era esa niña realmente el señor de la pesadilla de una semilla de pesadilla de nivel SS? Sin embargo, no hubo necesidad de una explicación. A juzgar por cómo ese comandante abandonó su plan de declarar la guerra después de ver a Alaina, muchas cosas habían quedado demostradas. Una semilla de pesadilla de nivel SS. Aunque era una semilla de pesadilla, aún podría hacer que las organizaciones gubernamentales y los individuos de cualquier país se interesaran tanto que harían la guerra para conseguirla. Y ahora solo les quedaba participar en esta liga. Tendrían la oportunidad de ganar las recompensas de este señor de la pesadilla. Para los individuos. Incluso si este señor de la pesadilla solo les diera un par de semillas de sueño de nivel A o nivel B, sería suficiente para ellos empaparse de sangre y luchar con los oponentes. Para esas organizaciones de invasión de sueños, las conciencias de los sueños, los señores de la pesadilla y los gobiernos, solo necesitaban obtener la custodia de este señor de la pesadilla. Incluso si fuera solo por un tiempo, podrían obtener beneficios y poder que ni siquiera podrían contar. Entonces, estoy aquí para invitar a todos. Los dioses que viven en el mundo de los dioses y sus creyentes que creen que sus dioses les darán la voluntad. Superhéroes que luchan en Superhero World y los seguidores que admiran a los superhéroes. Seres celestiales en el gran mundo salvaje y buscadores de Tao que buscan el Dharma supremo. Kuyuren, en la pantalla, miró fijamente a los ojos de ese comandante y dijo, niños que están atrapados en pesadillas y luchan por sobrevivir, esta es su única oportunidad, la única oportunidad de ganarse el favor de este señor de las pesadillas. Luego hizo el gesto con la mano de 3. La zona de guerra se abrirá después de una semana. El concurso durará 3 meses. Después de 3 meses, los 150 mejores jugadores se dividirán en grupos de 3 para pasar a la ronda final. Haz todo lo posible y participa en esta batalla. Al mismo tiempo, reza para que tus camaradas puedan superar todas las dificultades contigo, sobrevivir hasta el final y llegar al top 150. El número de personas en una ronda de competición en Battle Royale, Warzone era 150, y solo podía haber un máximo de 3 participantes en cada equipo. Un último recordatorio amistoso, elige al Señor del Sueño y al Señor de la Pesadilla, quienes te ofrecerán poder en la zona de guerra lo antes posible. La fuente de poder se limita a estas 3 Dream Dungeons. Yu-Ren creó los logotipos del título de Dark Souls, Batman y Dead by Daylight. Por supuesto, estoy planeando agregar nuevas fuentes de poder en el futuro. Dependerá de si otros dioses, seres celestiales, superhéroes o señores de la pesadilla están dispuestos a ofrecer sus poderes. La implicación de Kuyuren fue bastante clara, si quieres que tus contratistas usen tus poderes en la zona de guerra, ven y habla conmigo. De lo contrario, muchos de sus contratistas podrían desertar. Por último, estaré esperando pacientemente el nacimiento del jugador más poderoso, el ganador, que pueda ganarse el favor del señor de la pesadilla. Kuyuren estaba insinuando que estaba esperando la aparición de la persona que podría llevar a su madre, Alaina, a casa. Pero fue solo una implicación. La recompensa final definitivamente sería Alaina. Como se entendía dependía de cada organización e individuo. Sin embargo, esto ya fue suficiente para enojar al comandante, quien ya no podía decir una o 2 oraciones completas. Retroceder. El comandante del ejército solo pudo tomar esta decisión. Comandante. ¿Eso es todo? Los soldados no estaban dispuestos a rendirse. Si no aprovechaban la oportunidad para perseguirlo y declararle la guerra, esta vez la operación fracasaría por completo. Sin embargo, parecía que todavía tenían el poder para luchar. Su hogar fue puesto sobre la mesa como recompensa por otros. No importaba si podían recuperarlo peleando. El problema era que no podían. ¿Quién sabía dónde escondió Kuyuren a su madre? Su principal prioridad era investigar la identidad de Kuyuren y descubrir la ubicación de su madre, y luego reunir todas sus fuerzas para salvarla. Si no podían encontrarla, es posible que tuvieran que participar en la Copa Alaina, organizada por Yu-Ren. Tendrían que luchar en el campo de batalla para ganar puntos todos los días para poder salvar a su madre. Esta última era una situación que los miembros del ejército nunca querían encontrar. De todos modos, bajo la mirada de los superhéroes, este aterrador ejército de la niebla negra entregó a los rehenes y se retiró a su territorio de pesadilla. Esta aterradora invasión terminó de una manera tan inesperada. Flash miró a los silenciosos superhéroes y preguntó, ¿alguno de ustedes se ha inscrito en la Copa Alaina? Capítulo 88. El fin. Eso es todo. Se acabó. Mia y Yu-Ren llegaron a un pasillo fuera de la villa. Para igualar la atmósfera, había cambiado la hora de su sueño principal a la noche.
Aún no. El Festival de Cine de Adviento aún no ha terminado, pero la llegada de las dos Nightmare Seeds ya ha provocado un gran caos. No sé si las dos restantes son Nightmare Seeds o Dream Seeds. Sin embargo, esta no es mi preocupación en este momento. Kuyuren se apoyó en la valla del pasillo y frotó la bola de luz que había creado con sus manos. ¿Vas a volver? A pesar de lo que hago, este año solo soy un estudiante de primer año. Las vacaciones de verano terminaron, así que tengo que volar de regreso e ir a la escuela. Además, se ha logrado parte de mi propósito de venir al Festival de Cine de Adviento. Kuyuren se dio vuelta y miró dentro de la villa. Alaina todavía llevaba esa corona y esa pequeña capa. Era solo que había comenzado a masticar el bastón que tenía en la mano. Si le dieran un poco más de tiempo, probablemente se comería la villa que hizo Yuren. No obstante, Kuyuren había secuestrado a un señor de la pesadilla de nivel SS durante este viaje a Europa. Aunque era un cuerpo juvenil después de la degeneración, Kuyuren simplemente necesitaba algo de tiempo. Mientras la copa Alaina se desarrollara sin problemas, ella debería poder crecer desde la niñez hasta la madurez. La única preocupación que tenía Kuyuren en este momento era: Batman había desaparecido. Se había colado en Nightmare Dungeon donde residía el ejército, y Kuyuren nunca había sabido nada de él desde entonces. Significaba que el Joker había desaparecido junto con él. Sin embargo, en la percepción de Kuyuren, la condición de Dream Seed of Darkseid era muy buena. El cuerpo principal, Batman, tampoco debería sufrir ninguna lesión grave. En cuanto a Supernova Pictures, debido al incidente de Supernova, el impacto negativo que causó Supernova se extendió gradualmente, sin importar cuán duro trabajaron esos héroes para salvar a sus fanáticos. La reputación de toda la serie de superhéroes parecía estar en peligro. Yuren estaba ansioso por ver cómo Supernova Pictures se recuperaría de este revés y recuperaría el apoyo de los fanáticos, quienes resultaron heridos por Supernova y habían arrojado furiosamente a la basura las figuras de superhéroes y los cómics que habían atesorado durante tantos años. Si Kuyuren era la persona a cargo de Supernova Pictures, la única forma que se le ocurría para salvar su reputación era dejar que Batman liderara la Liga Supernova. Pero la posibilidad debería ser muy baja. En cuanto al señor de la pesadilla de Dead by Daylight, no estaba dispuesto a irse con Kuyuren. No quería perder la oportunidad de desenfrenarse en Francia. Además, ese señor de la pesadilla tenía una extraña hostilidad hacia la diosa que protegía a Nia. Una condición previa para que el señor de la pesadilla aceptara la invitación de cooperación de Yuren era que Nia debía abandonar a su diosa. Tenía que convertirse en la contratista de ese señor de la pesadilla. Entonces, Nia parecía muy triste en este momento. «Puedes pasarle la diosa a tu hermana». Yuren observó a Mia pellizcar constantemente su brazo que estaba marcado con la marca del señor de la pesadilla y dijo: «Soportaré parte de la presión que te da el señor de la pesadilla». «¿Ayúdame a soportar parte de ello?». La razón por la que Mia dudó no fue que tuviera miedo. De hecho, convertirse en el contratista de un señor de la pesadilla y aceptar voluntariamente la corrupción de ese señor de la pesadilla era como ponerse ella misma en el poste en llamas. Pero si se sacrificaba, a cambio podría garantizar la seguridad de la gente de su país. Mia todavía usaría su vida para reprimir al señor de la pesadilla sin dudarlo. Entonces, la expresión sombría y compasiva de Mia no era para ella misma, sino para Kuyuren. «No tienes que esforzarte tanto», dijo Mia con un tono ligeramente desconsolado. Kuyuren no entendió lo que quería decir. «Estás soportando la corrosión de 3 señores de la pesadilla solo. ¿No crees que eres demasiado cruel contigo mismo?», dijo Mia mientras miraba a Tapir y Lian en la villa. Tapir fumaba elegantemente el cigarrillo plateado que tenía en la mano, Lian miraba la televisión mientras sostenía el control remoto aburrida y Alaina se concentraba en masticar el bastón que tenía en la mano. A los ojos de Mia, ellos, los 3 eran monstruos aterradores en formas distorsionadas. Los señores de la pesadilla eran monstruos que se alimentaban de carne y sangre humana, y Kuyuren sufría las maldiciones de 3 de ellos solo. Y ahora, estaba dispuesto a soportar nuevamente la maldición de esa semilla de pesadilla de nivel SS. El ejército de la niebla negra definitivamente perseguiría a Kuyuren por esto. Entonces, a los ojos de Mia, las acciones de Kuyuren ya eran comparables a las de un santo, reuniendo las mayores amenazas y odio del mundo sobre sí mismo. Esto fue demasiado cruel consigo mismo. También quiero 2 Level Dream Seeds si puedo. Cuando Kuyuren dijo esto, Tapir y Lian dejaron lo que estaban haciendo de manera muy obvia. Desafortunadamente, no puedo. Antes de conocer a Tapir, yo era simplemente un estudiante normal. Por no hablar de una semilla de sueño de nivel S, incluso fue difícil para mí conseguir una semilla de sueño de nivel B. Pero. No hay pero. Incluso si quiero vivir una vida pacífica,
las ideas en mi cabeza no me lo permiten. Kuyuren señaló su frente y dijo, hay muchos mundos y personajes diferentes en mi mente, y quiero manifestarlos usando Dream Dungeons. De hecho, hace tiempo que ya tenía ganas de pasar por la pantalla de mi ordenador y adentrarme en esos mundos. Entonces, si tan solo Lords of Nightmare pudiera ayudarme a hacer esto, estaré feliz de trabajar con ellos. Por supuesto, es bajo la premisa de que ellos pueden garantizar mi seguridad tanto como sea posible, aunque de hecho es un poco difícil. Muchos mundos diferentes. Mia sabía que Yuren se refería a sus ideas para los mundos de los juegos y las películas. Cualquier Dreammaker estaría entusiasmado con hacer realidad los mundos de su fantasía cuando ingresó por primera vez a esta industria. Si quisieran que sus creaciones fueran más realistas, completas y magníficas, el nivel de Dream Seed que necesitaban sería mayor. Además, ya me resulta imposible dejarlo. La única forma de sobrevivir no es escapar, sino contratar más señores de la pesadilla y volverme más fuerte. ¿Aún no estás contento con la protección de 2 señores de la pesadilla? El ejército es lo único que podría representar una amenaza para ti en este momento. Y también los dioses de mi mundo, los superhéroes y algunos otros señores de la pesadilla, pero no tienen una razón para tratarte como a un enemigo. Mia no consideró que los otros señores de la pesadilla quisieran secuestrar a Kuyuren. En opinión de Mia, Kuyuren ya estaba lo suficientemente seguro bajo la protección de los 2 señores de la pesadilla. ¿Cree que la llegada del ejército es un final o un comienzo? Yuren abrió las noticias en vivo en la estación de televisión nacional de Inglaterra. Las noticias transmitían el cuerpo del ejército Nightmare Seed, que había aterrizado en la superficie del Océano Atlántico. Este cuerpo gigante flotaba en la superficie del Océano Atlántico como una enorme ballena. El gobierno británico había enviado varios buques de guerra para intentar recuperarlo. Sin embargo, el área de 1 milla náutica alrededor de esta Nightmare Seed se había convertido en una zona prohibida para la mente y la conciencia humanas. La conciencia de cualquiera que estuviera cerca de él sería absorbida. Sin duda, el gobierno podría aplastar esa Nightmare Seed con bombas, pero los pedazos rotos se esparcirían por todo el Océano Atlántico, convirtiéndose en una fuente mayor de contaminación. Un comienzo. Como creadora de sueños profesional, Mia tuvo sus propias investigaciones y pensamientos sobre la secuencia de descubrimiento de Dream Seeds en los últimos años. El intervalo entre la llegada de Dream Seeds parecía haberse acortado un poco en los últimos años, y el mundo de los dioses está completo solo en un 60%. Muchas entidades aún no han llegado, incluidos algunos dioses principales. Es muy probable que lleguen como un señor de la pesadilla, como este dios sin nombre de Dadbaid-Dalad. Mia expresó lentamente sus pensamientos mientras miraba el rescate en vivo en el canal de televisión inglés. La Nightmare Seed of Army era originalmente parte de Superhero World, así que, esta Nightmare Seed de nivel SS podría estar incompleta. Por lo tanto, nuestra preparación es completamente inadecuada en este momento. No quiero ponerme en la posición de un salvador, más bien, simplemente quiero salvarme a mí mismo. Espero poder controlarlo, y transformar el Nightmare Dungeon donde está el ejército antes de que lleguen más amenazas. Si llega otra Nightmare Seed hostil, puedo usarla como campo de batalla para saludar a mis enemigos. Si es una amable semilla de sueño, puede usarse como lugar para recibir invitados. ¿Por qué sus palabras hicieron que Mia sintiera que todas las Nightmare Seeds y Dream Seeds correrían hacia Yuren de ahora en adelante? Eso es todo lo que quiero decir. Finalmente, Yuren le entregó una tarjeta a Mia. Esto es. Mia miró la tarjeta. En realidad, no había mucho contenido, solo la Universidad de Kuyuren y su información de contacto en línea. Mia conocía la verdadera identidad de Kuyuren en realidad. Solo tuvo que consultar la universidad para averiguarlo. Si estás dispuesto a aceptar el contrato del señor de la pesadilla de Dadbaid-Dalad y abandonar a tu diosa para convertirte en su contratista, el gobierno francés probablemente ya no te tratará con tan buena actitud. Kuyuren no creía que al gobierno francés le importaría su relación anterior. Mia era, de hecho, solo un contenedor para la diosa. Cuando se cambiara este contenedor, su estado no sería el mismo que antes. Algunos de tus pensamientos son correctos. La mente de un creador de sueños se vería afectada por los señores de la pesadilla si trabaja con ellos, sin mencionar al señor de la pesadilla de Dadbaid-Dalad. Podrían encarcelarte y controlarte. No creo que mi secta haría esto. Sin embargo, Mia no parecía muy segura cuando dijo esto. No podía controlar la influencia ejercida por el señor de la pesadilla. Ella se lo había demostrado al mundo cuando se convirtió en carnicera. Bajo la erosión de un señor de la pesadilla, la Santa de Francia se convertiría en una carnicera cruel y despiadada que colgaba a la gente en un gancho de carne para sacrificarla a la pesadilla. Entonces, por si acaso. También tengo un contrato con ese señor de la pesadilla.
Ya sea por la corrupción del Señor de la Pesadilla o la presión de tu secta que podrías perder el control, puedes acudir a mí en busca de protección. El ambiente de nuestra universidad es bastante bueno, dijo Yuren. Aunque Mia no podía creer que la encarcelarían, aún así tomó la tarjeta de Kuyuren. Mia susurró, espero no tener que usarlo. Ese sería el mejor caso. Y ahora deberíamos volver al mundo real. Entonces, Kuyuren comenzó a recibir mensajes de Kansaoni. Había muchos. Una de ellas fue que su vuelo de regreso a su escuela ya había sido reservado. Todavía había muchas cosas que Kuyuren tenía que manejar en los preparativos de la Copa Alaina en el Instituto Central de Investigación. Después de todo, también tuvo que organizar la mano de obra para disparar a los miembros del ejército que participaban en la competencia. Capítulo 89. Plan de abducción. La influencia que trajo la Copa Alaina no fue tan grande como esperaba Kuyuren. A pesar de que organizaciones de todo el mundo se habían estado preparando para la liga, un Nightmare Dungeon de nivel S no era algo que todos pudieran desafiar. Esta vez Tapir no mostró piedad hacia ningún participante de la competencia. Si murieran en el campo de batalla sin la protección de una conciencia onírica de alto nivel detrás, en realidad resultarían gravemente heridos. Simplemente el índice de peligro del nivel S fue suficiente para ahuyentar a mucha gente. Entonces, Kuyuren no causó ningún problema cuando asistió a la ceremonia de graduación de la escuela. Como había muy pocos estudiantes en la especialidad de purificación de pesadilla, el departamento reunió a todos los nuevos estudiantes de 3 universidades cercanas para esta ceremonia de graduación. Durante este periodo, Kuyuren escuchó muchas discusiones como, ¿quieres participar en la Copa Alaina? Sin embargo, fue refutado por comentarios como, esa es la batalla entre Lords of Nightmare. Si entras, te comerán en un segundo, sin dejar huesos o solo los psicópatas se enviarían a morir en Nightmare Dungeon. Después de regresar a la escuela, la beca de Yuren había aumentado enormemente, pero la Universidad de North Sere realmente no construyó un monumento para Yuren. La verdadera identidad de Kuyuren ya podría clasificarse como información clasificada en este momento. A los ojos del mundo exterior, no era más que un pasante inofensivo en el Instituto Central de Investigación. Después de que terminó la ceremonia de graduación de la escuela, Kuyuren fue solo a un café popular cerca del Instituto Central de Investigación. Kuyuren estaba clasificando la inteligencia y los datos de los miembros del Ejército de la Niebla Negra. Aunque la mente de Alaina había degenerado al estado de tener solo 11 o 12 años, ella era de hecho la madre de todos los miembros del Ejército de la Niebla Negra. Conocía toda la información detallada de cada miembro actual del ejército. Desde su nombre, edad, género, posición, hasta su experiencia como miembro del ejército, tendencia al combate, personalidad, intereses personales e incluso requisitos para elegir pareja, Alaina podría reunirlos a todos y contarle a Yuren sobre ellos uno por uno. 1. Era cierto que no había ninguna privacidad frente a su madre biológica. Este era un directorio de inteligencia increíblemente enorme. Después de organizar y resumir el directorio de inteligencia en su sueño central, envió una copia al Instituto Central de Investigación y otra para su propia investigación. Alma el francotirador, Raipe el maestro de la corte oculta. Todos ellos son conciencias de pesadilla con un nivel de peligro de al menos el nivel S. ¿Tienen el poder de combate de un señor de la pesadilla pero no tienen una mazmorra de pesadilla propia? Cuando Kuyuren estaba revisando la información en sus manos, de repente escuchó la exclamación de una niña. Esta exclamación vívida y enérgica era demasiado reconocible. Kuyuren tuvo que levantar la cabeza y mirar en la dirección de donde venía la voz. Si Kuyuren recordaba correctamente, esa voz pertenecía a la principal transmisora en vivo de América del Norte, Willa. ¿Quién estaba viendo la transmisión en vivo de Willa? No. Willa misma estaba en este café. Kuyuren tomó un sorbo del café que tenía en la mano y vio la espalda de esa persona que exclamaba sorprendida en la esquina de la cafetería. Kuyuren reconoció que era Willa a primera vista por su cabello verde menta. La persona sentada frente a Willa era Xiao Zhou. Xiao Zhou estaba sonriendo con vergüenza en su rostro. Su expresión parecía decir, te lo ruego. Por favor, no grites así. Es bastante vergonzoso. Resulta que Willa está aquí en el Imperio Celestial. ¿Finalmente conoció a Xiao Zhou? Kuyuren dejó la taza de café que tenía en la mano. Ella había venido aquí por recomendación de Kuyuren. Incluso le compró el billete. Los Tree Meters estaban tras Willa en ese momento. Aunque sonara un poco ridículo, probablemente estaría en peligro si continuaba en su país. Aunque los Tree Meters ya habían sido despedidos, Willa todavía estaría en peligro mientras siguiera haciendo transmisiones en vivo en Dark Souls y Battle Royale. Entonces, Kuyuren le sugirió que viajara y buscara refugio en el Imperio Celestial. Ella realmente lo aceptó.
Después de varios giros y vueltas, finalmente encontró a Xiao Zhou en esta ciudad desconocida. Al ver lo emocionada que estaba, debió haber sufrido mucho en el camino. Dijiste que no has comido nada desde que tomaste el tren y te trasladaste aquí. Come este pastel primero. Cuando termine de trabajar por la tarde, te llevaré a comer, dijo Xiao Zhou. Xiao Zhou también había sido transferido recientemente al Instituto Central de Investigación. Ahora era un explorador de sueños senior. Un senior del que todos los Dream Explorers que exploraron Nightmare Dungeon de Battle Royale tuvieron que aprender. De hecho, he comido algunos bocadillos en el camino.